Espere que no los veo. ¿Ustedes me ven? Y Agus se te ve. Sí, te Listo. vemos. No los veo a ustedes, pero bueno. Y está grabando ya. Listo, bueno, no, yo no los veo, pero hay ver si puedo ponerlo de vuelta, porque no me deja, me hice error en el PowerPoint. Ya lo da de vuelta. Para que. Bueno. Ah, me dicen error. Para que lo Agus, saco. Muy bueno eso que hiciste, igual. Está sacalo, bueno, queda bien. ¿Se ve? ponelo Agus como. Ahí está. Sí, Genial. se ve. Listo. Yo no los veo, así que no sé qué hice. Bueno, Cual- capaz que tengo alguna otra cosa. Bueno, arranco. bien, Eh, cualquier cosa, Agus, si querés ver la sala, arriba a tu derecha, no, o sea, sí. arriba a la izquierda, puede ser que tengas ahí sala para ver a los participantes. Ah, ahí está, Perdón que perfecto. estamos, perdón que No, pero estamos en vivo, pero bueno, a nosotros nos gusta la se me sale el PowerPoint, así que no los voy a poder Ah, ver. listo, listo. Ahí está Arranco divino. entonces. Métele Arranco, no. me frenan cualquier cosa. Sí, sí, sí. Che, bueno, íbamos a dar síndrome de abdomen agudo con algunas otras patologías que estaban en el temario. Entonces, vamos a dar lo que es el inicio con síndrome de abdomen agudo y después por ahí una patología que es bastante frecuente y por ahí una de las que más miedo le tenemos normalmente en la clínica, que es el paciente que está dilatado, torcido o que tiene una torsión volvulogástrica, ¿sí? Así que, pero vamos a arrancar primero con abdomen, que es lo que se había planteado, y bueno, van a quedar otras clases para después. Había estado intestino y hemabdomen, pero hemabdomen creo que lo va a dar después Gonza, lo mete en una de las clases él. Así que bueno, vamos a empezar con abdomen agudo. Es una de las consultas que por ahí más frecuentes llegan a la veterinaria, que está dentro de un síndrome que generalmente está buscado, que uno piensa cuando hablamos de síndrome de abdomen agudo, que es todo desde lo que es el aparato digestivo, pero no es así, es generalmente el aparato digestivo en sí, como lo que es el tema de hígado, estómago, intestinos, colon, recto, lo que es páncreas, pero también hay que tener en cuenta que pueden ser abdomen agudos, dentro del síndrome está abdomen agudo dentro de órganos que están tanto en otros órganos que no están en la cavidad abdominal. ¿Sí? Por ahí en parte de los que son órganos que están en la cavidad abdominal dentro del síndrome, tenemos que pensar que el aparato genitourinario o el aparato reproductor también nos puede causar, ¿sí? Los orígenes del abdomen agudo pueden ser primarios o secundarios. En lo que es primario es una patología propia que ingresa, digamos, por el intestino, puede ser por algo de vejiga, pero en caso de un ejemplo, es una obstrucción intestinal que es propia del órgano, ¿sí? Y secundario muchas veces consecuencia de patología. En este caso es una pancreatitis, sería un caso secundario, es una pancreatitis por una diabetes mellitus descompensada, ¿sí? Que nos termina muchas veces dando, por una patología de la diabetes mellitus nos termina afectando con una pancreatitis. En este síndrome se presentan unas características en común, es un dolor abdominal intenso, que son de orígenes en específico, de etiologías, que a veces no lo llegamos a saber, y hay que tomar bastante medida, que bueno, lo vamos a ver adelante, pero lo importante es que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Acá un poco lo que es la definición de abdomen agudo o síndrome de abdomen agudo, es un síndrome que está caracterizado por la aparición repentina de dolor abdominal, con menos de una sesión, ¿sí? No quiere decir que el animal por ahí se comió un hueso hace 5 días y fue ahí cuando arrancó el problema, sino es hasta que por ahí, por ejemplo, no perfora, no va a generar el abdomen agudo, por eso generalmente semana de evolución. Y generalmente afecta al estado general del paciente con un riesgo de inminente de muerte, ¿sí? Por lo tanto, es considerado una emergencia que requiere una acción terapéutica inmediata para obviamente evitar desde un abdomen agudo que por ahí puede ser leve, pase a mayores. ¿Sí? Tenemos siempre tres parámetros, tres puntos claves a tener en cuenta cuando tenemos un síndrome de agudo, que es el primero que medio que ya lo veníamos viendo, que es tomar en cuenta la estabilización del paciente apenas ingresa a la veterinaria, ¿sí? Con ¿sí? Controlar el estado del shock, ver el estado del paciente. Después,
una vez controlado esa parte, continuar con las pruebas complementarias y como una tercera opción muchas veces se termina llevando una laparotomía exploratoria que puede tener fines, desde fines terapéuticos o diagnósticos, ¿sí? Y hay que recordar, bueno, lo que mismo que había dicho antes, que en el abdomen existen órganos que no forman parte del sistema, por lo que el origen puede venir de otros órganos o sistemas. Muchas veces hasta un dolor de columna, por ejemplo, una discoespondilitis, una hernia discal, también puede generarnos en agudo y digamos, y confundirnos en nuestro diagnóstico, pensar que el abdomen agudo es algo principalmente solo del abdomen. Yendo un poco del dolor, de lo que son las vísceras principalmente, ahí sí ya vamos a lo que es bien el abdomen, generalmente terminan produciendo dolor cuando estos se inflaman, ¿sí? Cuando se inflaman, vamos a hablar de vísceras acá, hay algunos ejemplos principalmente, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos órganos huecos en el abdomen, dentro de eso por ahí tenemos lo que es el estómago, los intestinos, el tema de lo que generalmente tienden a generar dolor cuando nosotros tenemos tensión o distensión. Una por ahí de las patologías a pensar es la dilatación, que es la que vamos a ver, y otra de las patologías que vamos a pensar en un órgano hueco como la vejiga es cuando un gato está con una obstrucción urinaria que le genera un dolor inmenso. Después, por contracción, principalmente el peristaltismo aumentado de las asas es una de las causas. La otra puede ser por dolor por tracción, principalmente cuando tenemos adherencia en el abdomen, que muchas veces se ven postquirúrgicos o también se ven quirúrgicos sino por alguna lesión que generó adherencia, por ejemplo, un cuerpo extraño que pasó por intestino, y termina generando adherencia a diferentes órganos que por tracción termina generando dolor. Y después los órganos parenquimatosos, ¿sí? Que normalmente duelen, no duele la parte muchas veces interna, sino que duele, lo que más importante que duele es la cápsula, ¿sí? Que puede ser por estiramiento o por la ruptura. De los casos más frecuentes que normalmente vemos, que da abdomen agudo y por ruptura de la cápsula, son las rupturas de tumores de vaso, ¿sí? O un traumatismo que generó la ruptura del vaso o del hígado en un paciente, ¿sí? También hay que tener en cuenta algo un poquito más fino, que cada vez que hay una inflamación en el abdomen, liberan mediadores de inflamación. Acá tenemos un poco los nombres que son las proteínas y sustancias vasoactivas, las están englobadas ahí, que terminan, digamos, eh, eh, la palabra, eliminándose en el abdomen, liberándose en el abdomen cuando hay inflamación o daño isquémico de órganos. Lo que te va a hacer que va a estimular aún más estas terminaciones nerviosas abdominales, más dolor. Bueno, una vez pasado los mecanismos del dolor, acá tenemos englobado en un cuadrito en un diagrama, digamos, todas las causas de abdomen, donde son un montones. Si podemos empezar con no las voy a leer a todos, pero por ahí voy a hacer hincapié en algunas para tener en cuenta, sobre todo que nosotros pensamos en abdomen agudo, como decía hoy, y siempre pensamos en la parte toda gastroentérica. Tenemos principalmente en tracto gastrointestinal lo que es la torsión, dilatación, obstrucciones intestinales, úlceras, el ilio paralítico que muchas veces se ve en los pacientes gastroentéricos, ¿sí? Muchas veces causa común el parvovirus, eh, o la enfermedad viral como el moquillo. También del sistema urinario y sistema reproductivo, ha pasado a llegar lo que es edema sistema reproductivo, una patología bastante frecuente de ver que nos causa abdomen agudo, son lo que son las piómetras o las rupturas muchas veces por una piómetra que se terminó rompiendo, las torsiones testiculares, las prostastitis o quistes prostáticos que terminan muchas veces rompiéndose y generando también un abdomen agudo, una peritonitis séptica terrible. Y quería nombrar un poco también lo que son las causas extraabdominales, que nos van a generar un abdomen agudo, un abdomen en tabla, que vamos a focalizar nosotros en nuestra cabeza por ahí en lo que es pensar en alguno de esos órganos y muchas veces tenemos lo que son una discoespondilitis, una hernia discal y también lo que es la neumonía motora puede también derivarnos en un abdomen agudo. Así que bueno, eso después lo tienen, va a quedar para que última lo vean y cualquier cosa lo lean y vean todas las posibilidades que tenemos de causa de abdomen. Bueno, vamos a lo importante, que normalmente una vez que llega el paciente, y por ahí a veces no es cuando llega el paciente, sino ya cuando nos llega
anamnesis, y cuando nosotros nos llaman por teléfono, lo que normalmente es un triage, que son ciertas preguntas que le hacemos al propietario para nosotros ya ir pensando en un diagnóstico, ¿sí? Para poder después ya tener todo preparado, listo para nosotros, cuando llegue el paciente a la clínica, ya tener por lo menos acomodado ciertas herramientas de trabajo que nos va a ayudar a resolver el problema un poquito más fácil o nos va a facilitar el trabajo. Pero bueno, es bastante clave, la reseña de Anamnesis es fundamental. Como principal siempre tenemos la edad, tenemos que saber si un paciente es joven y adulto. Si tenemos un abdomen agudo en un paciente joven, podemos pensar en varias patologías. Es raro que tengamos una neoplasia en vaso que se rompió, pero sí es bastante frecuente en un cachorro de tener un cuerpo extraño o un cachorro que también pueda tener, por ejemplo, una gastroenteritis de tipo viral o tipo parasitaria, que también nos va a generar un abdomen agudo, ¿sí? Y en un paciente adulto podemos tener la posibilidad muchas veces que, por ahí lo que yo voy a nombrar, lo que nos llega a la clínica, que vemos, es por ahí tener un sangrado por una ruptura de vaso o una ruptura hepática, de una masa hepática, que nos termina generando un abdomen agudo en el animal, ¿sí? Que es lo más normal que vemos. Después, la raza, ¿sí? Hay que pensar en lo que tenemos razas grandes y razas chicas. Si nos llaman por un teléfono y nos dicen, tengo un paciente que es un golden o es un ovejero alemán, podemos pensar ya de qué patología podemos tener, como por ejemplo podemos pensar si tiene el abdomen distendido, tenso, un abdomen agudo, podemos tener pensar de una dilatación torsión, en lo que son los pacientes golden, que son muy comunes las neoplasias de vaso. En razas como por ejemplo el Schnauzer es bastante frecuente la pancreatitis y en otras razas, por ejemplo como es el Shih Tzu, es bastante frecuente que tengamos cuadros de obstrucciones vesicales, ¿sí? Por cálculos en la uretra. Y bueno, si hablamos por ahí de lo que es gatos, podemos pensar también en gatos que tienen una obstrucción urinaria, digamos, si pensamos macho y hembra, podemos también clasificar y dentro de nuestra reseña nos va a ayudar en nuestro diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y bueno, y la anamnesis, esto es de suma importancia porque nos ayuda a determinar la etiología y evaluar los métodos complementarios que nosotros vamos a utilizar para nuestro diagnóstico o tratamiento muchas veces, ¿sí? Siempre es a cargo del veterinario y lo importante es tomar en preguntas, es decir, tratar de hacer todas las preguntas posibles, porque muchas veces, a veces es algo muy sencillo, llega un paciente adulto que se quedó, está pálido, tiene pulso, nosotros hacemos una palpación abdominal, tiene dolor abdominal, hacemos un manejo del dolor, tocamos una masa, vemos con el eco y tenemos un tumor. A veces es fácil, pero hay veces que nos llegan pacientes con abdomen agudo que no es difícil encontrar su etiología y la causa, y es donde nosotros, ahí donde empezamos a hacer preguntas, que muchas veces pasa que tenemos que volver a llamar al propietario para volver a hacer algunas preguntas más, porque encima el propietario llega bastante nervioso y no llega a escuchar y no nos llega a contar importante, y después capaz que viene al otro día y te termina diciendo, sí, tenía tal cosa, le había pasado tal cosa. Así que bueno, por eso es importante preguntar si tuvo enfermedades previas, si tuvo cirugías anteriores, sobre todo por ahí si no tenemos un abdomen agudo y tuvo una cirugía hace menos de 5 días, podemos tranquilamente pensar que el animal está teniendo un problema postquirúrgico, ¿sí? Si hubo un traumatismo, cuándo fue el inicio del cuadro y la duración, si él orina, si se comió algo, si vieron que le falta algo en la casa, o un repasador, o es el animal es un animal que normalmente se come cosas, medias, trapos, ¿sí? Si tiene algún estudio complementario, porque muchas veces llegan que ya le hicieron una ecografía, una sangre, y capaz que viene desde un abdomen agudo desde el día anterior, y llega a la clínica veterinaria con 24 horas de que venía el perro con la evolución clínica. Así que bueno, y bueno, para destacar, es lo que normalmente hacemos hincapié nosotros, es en lo que es la reseña en anamnesis, constituyen, lo voy a leer a esa parte para que quede, es que la reseña constituye la base para la realización de un buen diagnóstico presuntivo y diferencial, ¿sí? Porque va a llegar el paciente, lo vamos a tener en la mesa, hacemos todo el examen físico, la reseña, hacemos la anamnesis y vamos a tener que pensar por lo menos en un diagnóstico presuntivo. Con ese diagnóstico presuntivo también vamos a tener que pensar, si no es eso, tenemos que tener 2 o 3 diagnósticos diferenciales, ¿sí? Para nosotros
nuestros métodos complementarios, y no solo sus métodos complementarios, sino que el tratamiento que realicemos para, para tratar el problema, y si no es ese, saber que puede ser cosa. Podemos pensar en, no sé, en un gato obstruido. Nosotros apenas llega, viene un gato que está con dolor abdominal, nosotros lo vamos a palpar, tiene pensamos que tiene la obstrucción urinaria, y tal vez el animal no tiene la obstrucción urinaria y está rota la vejiga y tiene un uroabdomen, y también tenemos un paciente que tiene un abdomen agudo. Entonces teníamos un diagnóstico presuntivo cuando ingresó el paciente, que era una obstrucción, y termina siendo que el animal tiene la vejiga rota o tiene una perforación también en la vejiga, porque por ahí se punzó en otro lado o se colocó una sonda. Así que siempre es importante esto. Bueno, vamos al examen físico. El examen físico, no voy a nombrar todas las cosas que normalmente se hacen, pero es lo que se hace ante la revisión de cualquier paciente, es lo que es tomar de parámetros, el color de la mucosa, la frecuencia respiratoria, cardíaca, el tipo de respiración que tiene, si tiene pulso o no tiene pulso, si los miembros están fríos, si la temperatura está baja, está alta. Si nosotros por ahí a la inspección, cuando nos estamos viendo, notamos que hay una distensión del abdomen, que si en la mesada por ahí está sobrelevado el abdomen, pensando que podemos tener alguna masa, ¿sí? Así que es lo que hacemos siempre ante cualquier revisación del paciente. Pero clave siempre normalmente está la palpación, ¿sí? En busca de distensión, masas y sobre todo buscando la localización del dolor, ¿sí? No es lo mismo nosotros estar llegando a un paciente con un abdomen agudo y vamos a hacer una palpación que no tenemos dolor y nos vamos a la zona eh, hipogástrica y tenemos bastante dolor. Entonces nosotros nos da una localización anatómica donde podemos decir, bueno, tal vez no es el páncreas, no es el estómago, está más atrás, y un perro macho puede ser, por ejemplo, palpar hasta la próstata que le duele. Entonces, eh, es para tener una localización también, obviamente, para abocar nuestro tratamiento y diagnóstico. Y también lo que es en el examen físico, la ocultación y la percusión, sobre todo muchas veces en pacientes que vienen con el abdomen eh, distendido, ¿sí? Que podemos tener una dilatación gástrica, y una de las métodos diagnósticos es auscultando y golpeando, que muchas veces tenemos un ruido timpánico, ¿sí? Para determinar, digamos, de dónde viene. Una vez hecho las pruebas, el examen físico, pasamos a las pruebas diagnósticas con nuestro diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y acá lo importante es que deben ser seleccionadas racionalmente en función a su utilidad y sobre todo el tiempo requerido para el cabo, ¿sí? Recordando que el estado del paciente es inestable, ¿sí? Si nosotros estamos en una veterinaria y creemos que por ahí tenemos un dolor de columna, eh, y nosotros, o tenemos una hernia discal, un ejemplo, y nosotros pensamos que nuestro principal prueba diagnóstica es hacer una radiografía, y una radiografía sin previo estabilizarlo, hacer la analgesia, compensar el animal, vamos a estar mandando un perro medio muerto a que le hagan las radiografías, y no tiene sentido tener una imagen de un paciente que después va a estar peor. Así que eso es importante. Lo mismo también una prueba diagnóstica que tenemos. Nos agarra el sábado de la noche. No tenemos cómo hacer un análisis de sangre o cómo hacer un análisis de bioquímica, digamos, y necesitamos ver. No vamos a dejar por no tener una prueba diagnóstica, dejar de tratar el paciente, mucho esperando eso. Por eso lo importante es tratar de seleccionar los que tengamos a mano y, digamos, si hacemos urgencia, siempre tratar de tener las herramientas necesarias, mínimas, por lo menos, para poder hacer pruebas diagnósticas, ¿sí? Y en base a esto podemos clasificar el abdomen agudo en un abdomen inflamatorio, hemorrágico, obstructivo o traumático. Inflamatorio, podemos pensar en una peritonitis seca, por ejemplo, por un intestino que se perforó, ¿sí? O tranquilamente puede ser una lesión externa, es decir, una lesión, por ejemplo, por una herida de mordida de un perro que perforó y rompió la pared abdominal, ingresó adentro y nos vino, o nos metió una bacteria y el animal capaz que llega 4 o 5 días después. Hemorrágico, bueno, medio que ya hablé en varias de esas, lo he nombrado, es la ruptura de vaso, la ruptura de una masa hepática, o una ruptura de vejiga también puede pasar. Cuadros obstructivos, esto podemos hacer obstrucciones urinarias o también obstrucciones de tipo intestinales. Y cuadros traumáticos es el típico paciente por ahí que llega con un abdomen agudo, que bueno, lo hablé arriba medio como que lo muerden,
por otro perro, o también puede ser por un choque, una patada, o puede ser también por alguna herida de arma blanca o de fuego. ¿Sí? Entonces lo clasificamos en esas cuatro clasificaciones. Podemos tener medios que todas juntas muchas veces, pero bueno, en la que nosotros vayamos para hacer sobre todo, abocar en nuestra prueba diagnóstica y tratamiento, obviamente. Una vez pasado bueno, empezar las pruebas diagnósticas, vamos a empezar, estas son las pruebas diagnósticas, el estudio complementarios. ¿Qué tenemos que hacer normalmente cuando nos llega un abdomen agudo? Normalmente hacemos todo al mismo tiempo, pero bueno, lo principal, si se puede, si tenemos la posibilidad, lo ideal es hacer un análisis de sangre completo con bioquímica y urianálisis. Nos agarra un sábado a la noche, no tenemos todo esto. Bueno, ¿cuáles son las cosas básicas que tenemos que tener para abordar un paciente normalmente en la emergencia? No es solamente abdomen agudo. Es tener para hacer un hematocrito, es decir, una microcentrífuga, ver los sólidos totales, medir la glucemia y hacer un análisis que generalmente casi todas las veterinarias lo tienen, que son un refractómetro y las tiras de orina. Entonces, por ahí muchas veces con eso ya tenemos mucha información, ¿sí? Incluso si nosotros tenemos que, ahora más adelante lo voy a nombrar, tenemos que hacer una abdominocentesis porque vemos líquido, también con el refractómetro y las tiras de orina podemos nosotros hacer un análisis para saber de qué tipo de líquido estamos hablando. Bueno, nosotros en la BT hay un autoanalizador, ¿sí? Que lo que nos permite a nosotros por ahí cuando pacientes así afuera de hora, que ya los laboratorios están cerrados, nos permite analizar las muestras de sangre en el momento, que le sacamos sangre mientras el paciente está en la camilla, mientras lo estamos revisando, y por ahí uno se va a hacer el análisis de sangre, y más o menos en unos 30 minutos, 40 minutos tenemos los resultados de sangre, y lo que termina haciendo es que nos ayuda en nuestro diagnóstico y en la toma de decisiones, ¿sí? Otro de los estudios complementarios que usamos mucho y que por ahí en emergencia y en las veterinarias lo tenemos que tener es la ecografía, que hoy en día ya es como el estetoscopio moderno. Normalmente nos ayuda el ecógrafo, es muchas veces cuando tenemos un diagnóstico presuntivo, nos va a ayudar también a encontrar o descartar patologías que nosotros pensábamos. Es decir, pienso que está dilatado porque llega con el abdomen agudo y pones el eco y tenés lleno de líquido y termina siendo que tiene un líquido por un problema cardíaco. Entonces lo terminas punzando, es líquido que no tiene nada que ver, entonces te ayuda a eso. ¿Sí? Y también nos ayuda a hacer la valoración del paciente, sobre todo en este cuadro, en este caso de abdomen agudo, es valorar como, bueno, Juan estuvo hablando un poco, medir la vena cava, ver el tema de lo que es la, la hidratación del paciente, ¿sí? Medir muchas cosas que nos ayuda y lo bueno que tiene lo que es la ecografía, que es un examen físico que no es invasivo y que normalmente lo hacemos cuando estamos haciendo la toma de parámetros, ¿sí? Por ahí, a comparación con una radiografía, que también es útil, no necesitamos muchas veces posicionar el paciente, como está en la camilla, como lo deja, nosotros podemos poner el ecógrafo en ciertos lugares para nosotros poder identificar ciertas patologías. Lo que normalmente está indicado en la ecografía, que ahora la voy a nombrar, que es el AFAS o la ecografía rápida, es un método no invasivo que debería durar no menos de 10 minutos y está hecho por métodos, digamos, perdón, tiene que ser metódica, ordenada y nos permite a nosotros clasificar el paciente y lo que tenemos internamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros normalmente tenemos que decirle que lo hacemos? ¿Para qué? Para ver si hay líquido libre o no hay líquido libre. Después, si aparecen, cuando nos vamos haciendo un poco más de experiencia con el ecógrafo, podemos empezar a encontrar cosas que nos porque vamos poniéndolo en cierto lugar y que vamos a ir viendo y también nos va a permitir hacer diagnósticos de masas, de encontrar intestinos dilatados y demás. Pero lo más importante es si hay líquido o no hay líquido, ¿sí? Tenemos que pasarnos, se basa en 4 cuadrantes y con esos 4 cuadrantes normalmente nosotros clasificamos por puntos, medio punto, un punto. Si vamos pasando por cada cuadrante, si tenemos líquido lo clasificamos en un punto y lo vamos clasificando en cada uno y en base a eso la toma de decisiones. Sí, ahora doy un ejemplo igual. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo, como las agujas del reloj, ahí lo van a ver, tiene un dibujito. El primero que nosotros vemos es el hepato diafragmático, ¿sí? Nos permite ver hasta la cavidad cardíaca muchas veces, hasta la cavidad torácica, perdón, y nos permite evaluar hígado, muchas veces en esa parte tenemos lo que es el estómago, la vena cava. Después pasamos al espleno renal,
del lado izquierdo, sistocólico, que es en la zona inguinal, ahí nosotros evaluamos vejigas y por ahí tenemos justo, estamos en un abdomen agudo y pensamos que, bueno, nosotros clasificamos el líquido libre en líquido, si hay líquido libre o no hay líquido libre, pero tenemos una perra que tiene 8 años y le pongo el sistocólico y veo estructuras similares a una vejiga saculada, muchas veces te puede diagnosticar una piómetra y puedo tomar decisiones, ¿sí? Por ahí una piómetra que está a cuello cerrado que no sabemos que la tiene, ¿sí? Y el otro que nos queda es el hepato renal, ¿sí? Del lado derecho. Sí, evaluamos también lo que es parte del riñón y también hígado y buscamos siempre líquido, ¿sí? La presencia de líquido o no. No quiero andar en el tema porque hay bastante para hablar de esto, pero creo que Juan hablaste algo, no me acuerdo ahora. Así que bueno, otra de los estudios complementarios es la radiografía y los son métodos ya también diagnósticos, muchas veces que son la abdominocentesis, ¿sí? Es decir, venimos con un paciente que hacemos una fase, es decir, una ecografía, confirmamos que tenemos líquidos en por lo menos dos de 4 puntos. ¿Qué hacemos? No nos vamos a olvidar, che, tiene 2 de 4 puntos, lo chocaron, tiene 2 puntos líquidos en abdomen, líquido libre. No nos vamos a quedar sin ver qué es ese tipo de líquido. Siempre lo aconsejable es punzarlo, ¿sí? Entonces, al punzarlo ya tenemos la información de lo que puede ser. Normalmente lo que hacemos, depende obviamente del líquido que recolectemos, es hacer un análisis físico, químico y citológico, que es lo indicado. Obviamente, llega un paciente que lo chocaron o un perro que viene con los 4 cuadrantes llenos de líquido, positivo a líquido, digamos, sería la palabra, punzamos y tenemos sangre y tenemos el paciente con las mucosas pálidas, por ahí no le va el análisis químico o citológico. Normalmente vamos a sospechar de que tenemos un hemobdomen por una ruptura, si es un choque de algún órgano o si es un paciente geronte que de la nada pasó, una ruptura de una masa tumoral, ¿sí? Por ahí sirve mucho más para esos abdominocentesis, digamos, el análisis físico, químico y citológico para esos pacientes que nosotros punzamos y tenemos líquidos trasudados modificados, no nos terminan de cerrar de dónde pueden venir. ¿Sí? O por ahí exudados sépticos, que también nos sirve para ver si nosotros punzamos y ver si tenemos bacterias fagocitando, digamos, glóbulos blancos fagocitando bacterias, nos indica que por ahí la punción que hicimos es un exudado séptico. Y otra de las cosas que nunca la he hecho, ahora me lo voy a poner a recordar con Juan acá, si se acuerda me lo dirá, pero lo otro es un lavado peritoneal. ¿Cuándo lo hacemos un lavado peritoneal? Cuando hay, en casos, digamos, que no haya casi líquido libre que nosotros podemos dar, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros queremos punzar, queremos ver, y es muy poca la cantidad y no llegamos, entonces muchas veces terminamos haciendo un lavado peritoneal, que es la colocación mediante un catéter de lógica estéril, atemperada, más o menos 10 mililitros kilo, ¿sí? Se deja unos 30 minutos, se lo hace mover un poco el abdomen animal y obviamente después se recolecta y con ese líquido nosotros lo utilizamos, ¿sí? Tiene muchas veces, ahí va a decir que tiene una función diagnóstica y terapéutica, porque muchas veces se puede hacer, más allá de un diagnóstico, se puede usar estos lavajes peritoneales para hacer de forma terapéutica, haciendo un lavaje peritoneal, en el caso, por ejemplo, de que nosotros puncemos y pensamos, nos sale que muchas veces podemos nosotros hacer un lavaje peritoneal como para bajar la urea y la creatinina y bajar un poco la reacción peritoneal que tenemos por esa orina que nos está generando y nos permite después llegar después a un paciente, llevarlo a cirugía en caso de una ruptura de vejiga, estoy hablando, más compensado. Entonces también nos sirve terapéutico, pero muchas veces eso es ante la colocación de un catéter y una sonda dentro del abdomen. Que si quieren, después cualquier cosa lo hablamos, pero es similar a la sonda que colocamos en el video que pasé de líquido torácico, de la punción torácica lo mismo, pero se hace en abdómenes, ¿sí? Obviamente se hace en la zona umbilical a 2 o 3 traveses de dedos para no estar en la zona umbilical donde generalmente hay grasa y no terminamos. Así que bueno. Y bueno, como tercer punto que lo habíamos visto al principio, muchas veces tenemos que saber que terminan en la parotomía exploratoria. De que pueden ser de medidas de tipo terapéuticas o diagnósticas, ¿sí? Si hablamos en el caso, por ejemplo, de una ruptura esplénica o de un traumatismo donde chocaron y tenemos líquidos de sanguinolento
En abdomen muchas veces terapéutica, entramos, resolvemos el problema y ya nos sirve. A veces puede ser diagnóstica porque no sabemos qué tenemos, hay una masa, está generando un problema, no sabemos de dónde viene el dolor y terminamos entrando a cirugía y termina muchas veces siendo diagnóstico y a veces no llegar a hacer nada, ¿sí? Es decir, el paciente se termina por ahí no muriendo, pero terminamos no resolviendo el problema, pero sí dando el diagnóstico, ¿sí? A veces ingresadas donde hay un abdomen, ingresamos y tenemos todos los lóbulos hepáticos, ¿cómo se llama? Con metástasis o con neoplasia y están todos sangrando. No se puede muchas veces hacer nada y lo que podemos sí nosotros es tomar muestras, a mandarlas obviamente a analizar histopatología y después va a hacernos un diagnóstico y vamos a tener un diagnóstico por lo menos para el propietario, ¿sí? Bueno, lo ideal es ingresar dinámicamente estable, pero muchas veces a lo que es la cirugía de la parotomía expiratoria, que es una cirugía de urgencia, muchas veces no se puede llegar a una compensación óptima para cirugía, pero se ve de todas maneras. Es decir, muchas veces una de las por ahí de los ejemplos que voy a poner, una piómetra, una rotura de vaso, una perforación gástrica, muchas veces nosotros en el menor tiempo posible compensar el animal lo máximo posible. Muchas veces nos vamos a llegar a hacerlo, ¿sí? Me nos va a pasar ahora en el caso que voy a nombrar más adelante, cuando dé dilatación gástrica, que vamos a tener pacientes que no podemos compensarlo porque es demasiado el daño que tienen, pero también la forma de tratar de resolver el problema es entrando a cirugía, ¿sí? Una de estas son las piómetras que muchas veces nos llegan y la piómetra de shock que está descompensado, hipoglucémico, están deshidratadas, por ahí hay perforación, y obviamente un animal que está súper inestable, pero la única forma de tratar de resolver problemas es ingresando y sacando cuanto antes ese foco séptico para poder nosotros darle una posibilidad a ese paciente, ¿sí? La laparotomía también nos permite la observación de los órganos in situ, sumamente valiosa, porque nosotros podemos palpar, tocar, revisar, mover muchas veces, y se puede tomar muestras en caso de que sea neoplasia o en caso de que veamos algún absceso, y muchas veces también podemos resolver el problema como ya hablé antes. No voy a hablar de técnica quirúrgica, pero la técnica que se usa ante una laparotomía exploratoria, eh, que nosotros entramos por ahí a ver, digamos, a revisar y ver qué tenemos, ¿sí? No tenemos un diagnóstico específico y el clínico, nosotros, digamos, indicamos esta cirugía. La técnica se hace una incisión sifopúbica. ¿Qué sería sifopúbica? Empezamos en el crifoide y terminamos en el pubis. Lo ideal es abrir completa la cavidad para que nosotros podamos trabajar tranquilo y revisar, ¿sí? Y no hacer un agujerito chiquitito de 10 centímetros en un paciente, que podamos pensar en un ovejero o en un carinche de 10 centímetros es muy poco, donde nosotros vamos a tratar de, por esos centímetros, tratar de observar dónde está el problema y no vamos a ver nada. Lo único que vamos a nosotros es generar muchas veces más daño, que es lo que pongo de abajo, que la técnica metódica rápida y evitar generar más daños, ¿sí? Es decir, ya tenemos daño, nosotros lo ideal es tratar de no generarle más daño al paciente, por eso lo ideal es que sea una apertura grande. Obviamente, si nosotros entramos con una ecografía donde sabemos que el animal tenía una ruptura de vaso y demás, por ahí la incisión no la hacemos tan grande, y eso vale aclarar, pero muchas veces sacado el problema por ahí del vaso, nosotros tenemos que revisar el abdomen y tenemos que ver si no hay algún tumor extra, entonces tenemos que hacer una incisión un poco más grande para poder revisar y obviamente explicarle al dueño y aportarle esa información, ¿sí? Y bueno, y la exploración se hace por cuadrante, puse algo medio sencillo, pero es, una vez abierto el paciente, ha hecho la incisión en el abdomen, lo ideal es craneal, caudal y hacer paracostal derecho y paracostal izquierdo, ¿sí? En craneal normalmente lo que buscamos es ver el diafragma, la estructura del diafragma que esté todo bien, vemos el hígado, vemos estómago, vemos parte de páncreas y muchas veces parte de vaso que se nos mete en el área craneal. Tiene otro nombre, este es el nombre por ahí más, sería algo más básico, pero tienen otros nombres y ahí que levantando lo que es el aumento, el inicio del aumento mayor, uno solo levanta y nosotros dividimos la cavidad en craneal y caudal, ¿sí? Pero por ahí es algo más técnico eso que no lo voy a nombrar. Y obviamente revisando en caudal lo que vamos a revisar es vejiga, próstata si es un macho, si tenemos una perra vamos a revisar los cuernos uterinos, ¿sí? Podemos revisar ahí ya colon,
de recto de la porción que se une el colon con el recto. Podemos revisar yeyuno, ilio, que es la zona caudal. Y obviamente en paracostal derecho e izquierdo, voy a nombrar uno solo, es, podemos observar glándulas adrenal, y en el caso de lo que son las hembras, podemos observar lo que son los ovarios y cuerno uterino, tanto izquierdo o derecho. Así que eso es lo que indica. Así que bueno, eso es más o menos lo que preparé de síndrome de abdomen agudo. No sé si quieren que frenemos acá, me quieren hacer alguna pregunta de algo que no haya quedado claro. No sé si fui muy rápido y me dicen y yo se la respondo porque después seguimos con dilatación gástrica que es bastante largo. Vos avísame. Que yo no veo el chat de acá. Así que sigo nomás. Juan. Seguí Sí, nomás porque no hay sí, consulta. Listo, perfecto. Cualquier cosa igual me paran y me avisan. Si voy muy rápido, ustedes que me conocen, vos, vale. Sí, vas rápido, pero Bueno, yo te conozco. voy más despacio entonces. Bueno, pero lo que pasa es que no llega por eso, no sé qué horario tenemos. No, llegamos bien, creo. Son Bueno, ahora las 9 menos 10. listo. Vamos con síndrome de dilatación vólvulo gástrico, que ahí puse mal, pero bueno, síndrome de dilatación vólvulo gástrico. Este síndrome dilatación bulbo gástrico está abarrado por varias patologías que todas se ven abocadas al estómago principalmente. Pero bueno, hay otro órgano que muchas veces se nos intercepta, que es el vaso, porque está pegadito. Entonces, dentro de ese síndrome también está la torsión de vaso. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poco de lo que es dilatación. No quiero entrar en detalle de esto, pero no, es la acumulación aguda de gas en el estómago que termina sumándose a una dificultad en la eructación del paciente, ¿sí? Por una mal posición de ese estómago y también la evacuación pilórica. ¿Sí? Esto produce una aparición repentina de cambios fisiopatológicos que pueden ser potencialmente mortales. ¿Sí? La dilatación y el acúmulo de gas, y bueno, obviamente la complicación, la más grave, es la torsión volvulogástrica, que es la que más miedo le tenemos nosotros, pero que uno esté dilatado tanto por una impacción, por una dilatación simple, es tan grave como una torsión o volvulogástrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que se dilató, ahora lo voy a nombrar un poquito más adelante, igual esto, un paciente que se dilató y estuvo 12 horas dilatado, es tan grave como un paciente que se torció el estómago hace una hora, ¿sí? Nada más que el tiempo de aparición de signología clínica o de signo o de complicaciones por ahí va a ser mucho más rápida en la torsión y más lenta en la dilatación, ¿sí? Porque obviamente la dilatación va a comprimir vasos, pero la torsión y la torsión volvulogástrico comprime totalmente todo, ocluye todo tipo de vaso y complica más el cuadro. Dentro de este síndrome se incluye la dilatación, la impacción, la torsión y, bueno, el vólvulo, ¿sí? Son diferentes porque una es 180 grados y la otra es 360, ¿sí? La impacción la nombro porque es algo frecuente, muchas veces pasa en cachorros o en perros que son de apetito voraz, es que sin querer le dejaron abierto eh, la bolsa de alimento o eso y le comió la mitad de la bolsa de alimento. Esa patología por ahí es más difícil de resolver que una torsión a veces, porque es imposible lavar un estómago con tanta cantidad de alimento. Implica mucho y a veces hay que ir a una cirugía incluso, por más que parezca sencillo. Bueno, es considerada la dilatación gástrica y gástrica es considerada una emergencia quirúrgica, pero antes es una emergencia médica. Es decir, no vamos a mandar un paciente a cirugía. Es decir, llega el paciente, estamos de urgencia, ¿no? El paciente tiene una dilatación gástrica, no voy a llamar directamente, venía a operarme el perro, sin antes nosotros haber tratado de compensar el animal, que ahora después le voy a nombrar las tareas, que es, por ejemplo, descomprimir el animal, ponerle fluido, manejar el dolor y demás. Así que siempre lo ideal es, primero, es una emergencia médica y después una emergencia quirúrgica. Eso es lo que tiene que claro, no es que la cirugía no la vamos a hacer. La cirugía hay que hacerla lo antes posible, pero como dice ahí, no hay cirugía exitosa sin una estabilización previa, ¿sí? No vamos a retrasar la cirugía un día porque nos vamos a tomar el tiempo de acomodar la parte hemodinámica, porque no la vamos a poder acomodar muchas veces y la vamos a hacer mucho más rápida, ¿sí?
un poco de si todos van a cirugía, yo voy a preguntar ahí, le voy a hacer una pregunta que yo creo que me las respondan, después sigo. Es que si nosotros hacemos un lavaje, todo bueno, por ahí capaz que sí, que seguramente todos saben, pero si nosotros hacemos una descompresión gástrica, pasamos una sonda y nos viene con. ¿Para ustedes creen que si nosotros pasamos la sonda no hay torsión gástrica o sí? Después yo le doy la respuesta. Así que si me pueden contestar alguno en el chat como para que sea un poco más mejor. Así que bueno, no todos, bueno, como dice ahí, todos van a cirugía, no. ¿Sí? Obviamente los pacientes que presentan torsión gástrica normalmente van a cirugía o pacientes que están hemodinámicamente inestables van a cirugía. Sí, hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Uno, el tiempo de dilatación, ¿sí? No es lo mismo un paciente cachorro de 6 meses, un año, que comió, salió a correr y se llenó de aire, fermentó, y nosotros nos llega a la hora de que se dilató el animal porque la gente lo vio, lo trajo enseguida, nosotros hacemos un lavaje gástrico, el animal lo mantemos, lo dejamos empezando a recuperar y el animal se recupera y lo notás que se quiere ir a la casa. Obviamente ese paciente normalmente no ingresa a cirugía, ¿sí? Por eso también teniendo en cuenta el tiempo de dilatación. Por ahí, si un paciente que tiene una dilatación que ya lleva más de 12 horas, lo normalmente es indicado entrar a la cirugía porque tenemos que evaluar ciertos parámetros que los voy a nombrar después. ¿Sí? Otra de las cosas de la que nos indica vamos a cirugía o no es el líquido evacuado por la sonda. ¿Sí? Nosotros hacemos una descompresión, metemos sonda y en la sonda viene líquido negro, eh, o sea, en borra de café, o viene sangre, muchas veces la indicación es compenso al animal y lo meto a cirugía porque necesito ver qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Si no, pues no está pasando nada, o si tenía solamente por ahí un poco de daño gástrico en la mucosa gástrica, bueno, se revisa, se fija el estómago, se hace una gastropexia y listo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que evaluar, cuando ya no salen esos líquidos, ya no tiene que llamar la atención, ¿sí? Eh, Voy a hablar un poco de la presencia de líquido libre, que también eso nos indica muchas veces cuando nosotros descomprimimos un abdomen, muchas veces nosotros lo que hacemos es punzamos, hacemos la gastrocentesis para eliminar el gas, hacemos un lavado, sacamos todo, el paciente queda perfecto, se había dilatado hace media hora y nosotros por ahí hacemos una eco, una fase y tenemos un poco de líquido libre y ese líquido libre si lo pinchamos es sangre. Muchas veces puede pasar que vaya sangre, no es para asustarse, pero sí es para controlar, sí es para estar alerta, porque el estómago, en la curvatura mayor, está unido al vaso, ¿sí? En el vaso, en la zona craneal del vaso, no tengo para dibujar y no sé cómo dibujar, si no lo dibujaría, pero están los vasos cortos que unen la cabeza del vaso junto con el estómago, es la unión gastroesplénica, ¿sí? Entonces muchas veces esos vasos se desgarran, ¿sí? Y nos producen un pequeño sangrado abdominal. No pasa nada, incluso si nosotros entramos solamente es para ir y controlar, más que nada. Pero bueno, no se asusten, lo ideal muchas veces si no notamos y el paciente se recupera bien, por ahí lo que hacemos es un seguimiento con eco para ver que ese líquido no aumenta y obviamente que el animal no vaya descendiendo el hematocrito o se puede tranquilizar, no está de más. Sí, y bueno, y lo que hablaba también un poco la recuperación post lavado, que algo por ahí nosotros lo hemos visto en la BT, hemos tenido mucha cantidad de perros dilatados y los perros que muchas veces lo lavas, le haces el lavaje, haces la abdominocentesis y no se levantan, demoran tiempo de por lo menos 2 o 3 horas en levantarse, muchas veces lo indicado es ir a cirugía porque no terminan estando bien, ¿sí? Por ahí muchas veces nos encontramos, cuando vemos esas cosas, nos encontramos o vamos a cirugía con estómagos cortas que van al vaso. Así que muchas veces la recuperación por lavado, cómo se recupera el animal, muchas veces te da un indicio a veces si va a cirugía o no. Eh, lo ideal, ¿qué sería? Es que todo paciente dilatado que ingresa es meterlo a cirugía. Sí, eso sería lo ideal. Pero bueno, no lo hacemos habitualmente, nosotros no lo hacemos, yo no lo hago y charlando con otras veces que hacen urgencias tampoco lo hacen, van evaluando eso. ¿Sí? Nosotros hemos hecho
tenido muchos casos de que no los hemos mandado a cirugía y han recuperado perfecto porque teniendo en cuenta la recuperación, los lavábamos, pacientes que normalmente se dilataban de manera crónica por problemas de columna, los hacíamos los lavajes, a la media hora, 45 minutos estaban los perros parados y tenías que darle de alta a las 2 horas porque estaban insoportables, eran dilataciones obviamente simples, ¿sí? Y nos ha pasado también de pacientes que no se terminan de recuperar, retrasamos un poco la cirugía, unas 6 horas, unas 8 horas, hasta 12 horas, y cuando entramos tenemos un desastre adentro que nos queremos agarrar la cabeza. Así que por ahí lo aconsejado por la bibliografía o por normalmente ingresarlos a cirugía a todos, ¿sí? Pero bueno, no normalmente que se hace y por ahí la verdad que las veces que lo hemos hecho no ingresarlo, porque por la recuperación, que está bien recuperado, no hemos tenido mayores problemas. Sí hemos tenido problemas en los que los dejamos tan internados y no se recuperan. Después ingresamos a cirugía y tenemos un desastre adentro, que ahí tengo un par de fotos para mostrarles más tarde, más adelante. Bueno, entonces, si la sonda pasa, indica que no hay torsión. ¿Eso hay alguna respuesta ahí que me puedan Nadie decir? respondió. Nadie. Yo la sé, pero que la responda otra persona. Nadie le respondió. Bueno, la voy a responder, la voy a responder yo, porque vos ya la sabés, vale. A Bien, ver, ahí acá Martín respondieron, acá bien, puso. Martín. respondieron. Martín estuvo en la BT, por eso, ¿sabes? Ah. Martín, Vale, A ver, hay otra Martín bueno, tampoco respuesta. vale. participó. Ah, Martín no vale. Ah, Martín no vale. Yo estoy dando la clase ¿cómo se llama? De torsión y está el crack ahí en torsión, en dilatación, boludo, no me di cuenta. El que más dilatado hemos tenido en la veterinaria resuelto fue el Gonza Candelero. Así que le enseñé yo para no echarme los laureles nomás, pero uno primero y creo que le aprendió y nunca más falló. Así que bueno, no, si pasa la sonda generalmente no indica, no dice que no hay torsión igual. Las ondas muchas veces pasan torcido el estómago. Hemos Perdón, tenido Agus. pacientes, sí, Pregunta, pregunta Lucila Barrios. ¿Significa que no hay torsión? claro. ¿Será que Que cuando cuando pasa nosotros la sonda no hay torsión? claro, eso es lo que yo quería preguntar, es que cuando normalmente estamos con un paciente que está dilatado, hacemos la punción del estómago, disminuimos el gas, pasamos la sonda, podemos hacer un lavaje, que eso yo pregunto si indica que una vez que yo pasé la sonda me está indicando que no hay torsión y que no pasa nada en el animal. Normalmente, negativo, eso es algo medio falso, porque la verdad que hemos tenido nosotros la experiencia de pasar la sonda y cuando entramos a cirugía tenemos torsiones terribles, digamos, de 380, de 180, hasta pacientes que nosotros le pasamos la sonda, se levantan, comen, están tranquilos y después terminan descompensándose a las horas y tenemos que entrar a cirugía. Es algo increíble. Muchas veces las sondas que colocamos tienen Un dan bisel. como un bisel y eso termina haciendo que pase por ese agujero. Y bueno, y ahí lo que nos termina pasando. Está hecho el bisel para tratar de que sea mucho más fácil para pasar, para ayudarnos en la técnica, pero muchas veces eso nos perjudica. Incluso Agu, las veces que hemos pasado son las onditas chiquititas biseladas, ¿viste? En perros Sí, grandes pasa esa sondita, ya te indica. También hay veces que el perro cuando no está bien descomprimido, cuando ustedes no hacen la descompresión bien, el cardias te ocluye la entrada de la sonda y uno piensa que puede estar torcido, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. claramente. Eso sí es clave tenerlo en cuenta, porque muchas veces no está bien punzado el animal o bien hecha la descompresión gástrica y no te pasa, y entonces ponele que este fue al estómago y acá está, o sea, vamos a hacer así, este el estómago y acá está la unión con el cardio y está el estómago así y te comprime y nunca te pasa la sonda. Incluso a veces puedes hasta romper. Así que bueno, sigo entonces. Agus, Para que acá empieza el perdón, tema. Agus. Sí, No sé si más adelante vas a explicar un sí. poco la punción, de qué lado la haces, sino porque seguramente hay colegas que ya vieron y tuvieron, pero hay colegas que no. Nosotros estamos hablando de punzar y todo eso por Sí, sí, lo ahí. explico más adelante, lo explico más adelante. No me meto. ¿Listo? Lo explico más adelante, lo explico más adelante. Creo que no puse son foto de sonda, pero lo explico más adelante. Bueno, ¿qué es lo importante por ahí más allá de la patología que la podemos leer en los libros, la podemos leer y releer, nos la pueden explicar? Qué importante por ahí muchas veces que hacer hincapié en esto es cuando te llaman por teléfono el triage, ¿sí?
y te dicen, tengo el perro con la panza hinchada, ¿sí? Lo importante es hacer ciertas preguntas para que nosotros nos haya el camino y ver qué vamos a hacer y qué vamos a preparar en la clínica, ¿sí? Ahora lo noto un poquito así, se sabe de lo que estamos hablando. Lo ideal es cuando nos llaman por teléfono, por una dilatación gástrica, el animal, el propietario te llama y te dice, mirá, tengo el paciente, el perro que tiene la panza hinchada, quiere vomitar y no puede. Entonces vos, en ese momento, vos ya tenés que hacer ciertas preguntas, sin obviamente exaltar al dueño, y muchas veces el dueño ya conoce la patología porque ya tuvo otro perro o tiene algún que pasó, y obviamente el protutor está muy eh, inestable, entonces hay que tratar de hacerlo manejar el caos ese. Entonces en el triage en el triage y todo esto nos sirve principalmente no solamente para ayudarlo al dueño, también ayudarlo a nosotros a tratar de que me va a llegar un dilatado y qué hago, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante porque se intenta imponer el orden durante el caos y hacer que una situación inicialmente abrumadora pueda ser manejable, ¿sí? Eso lo saqué de un libro de emergencia, me gustó, por eso puse la frase, y hablaba de triage, ¿sí? Triage es todas las preguntas que nosotros podemos hacer al teléfono antes que llegue el paciente, ¿sí? Entonces nos sirve un montón de información, porque no sabemos qué nos va a llegar, o no sabemos, nunca tuvimos un caso así, podemos, mientras tanto, aparte de preparar todo, buscar algún libro rápido de urgencias o llamar a alguien que nos pueda dar una mano para decir, bueno, mira, puede llegar así, así, puedes hacer esto o lo otro, ¿sí? Así que bueno, y tenemos dos tipos de situaciones que nos llegan a la clínica diaria. Está el llamado telefónico, que es por ahí el más lindo, ¿sí? Y el otro es el área que te llega sin previo aviso, ¿sí? Lo importante para los dos es que hay siempre que realizar preguntas claves, ¿sí? Que nos ayuden a saber el estado del paciente, ¿sí? Por ejemplo, por teléfono, ¿sí? Tener un diagnóstico presuntivo e intentar calmar al tutor que muchas veces quiere salir corriendo, ¿sí? O está asustado. Me ha pasado con mi perro, así que yo lo vi. Y siendo veterinario no sabía qué hacer. No me pude calmar. Así que bueno, entonces las preguntas que normalmente hacían no tienen que ser preguntas básicas, nada de preguntas médicas que no va a entender el dueño y menos en una situación por teléfono enloquecido, ¿sí? Entonces por ahí está hinchado, intenta vomitar, no puede, qué raza es, de tamaño grande, es chico, si le toca la panza la siente como un globo, ¿no? Está distendido el abdomen, ¿no? Preguntas, no me va a salir la palabra, pero bueno, preguntas que no sean médicas, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Lo más entendido posible para una persona que Concisas. no entiende, concisa y que una persona de medicina que no te va a entender. ¿Tenés el abdomen dilatado o lo ves con las mucosas pálidas? No, vayan a lo simple y básico, ¿sí? Así que bueno, vamos a la primera situación, vamos a situaciones, la de llamado telefónico y la de ingreso sin previo aviso, ¿sí? Que creo que más allá de la patología y de por ahí después del manejo que vamos a hablar, que esto es sumamente importante porque es algo que tenemos que saber, ¿sí? Entonces tenemos, primera situación, me llaman por teléfono, pienso que puede ser un dilatado y ante la duda que hago, tengo dos preguntas, a ver si me las pueden responder. Me hago unos mates, porque después no voy a poder tomar porque me va a llegar un dilatado y me va a tener que limpiar la clínica, todo, porque voy a llenar de vómito todo, del lavaje gástrico, o preparo todo lo necesario para la atención del paciente. Si alguien responde, pero bueno, claramente la respuesta B, sí, siempre... Muy bien, vos sí, vos sos de los mates, por eso. Che, siempre ante la duda, preparo todo lo necesario para la atención, ¿sí? Esto ayuda a ganar tiempo y tranquilidad ante una emergencia. Esto para toda, ¿eh? ¿Me va a llevar un perro chocado? Ya preparo todo para un perro chocado, oxígeno, suero, catéter de diferentes tamaños, todo lo necesario para poder atender, ¿sí? Como vamos a hablar acá de un paciente dilatado, voy a avisar a un colega o apoyo por posible arribo de urgencias de un paciente con dilatación. ¿Qué quiere decir? Muchas veces por ahí lavar un paciente dilatado, grande, muchas veces no lo podemos solo, y muchas veces requerimos de la ayuda de alguien porque para ellos son pacientes que pesan 50 kilos y son difíciles y a veces no podemos hacer todo, ¿sí? Pero lo importante es dejar todo preparado, que ahora en otra filmina les voy a pasar las cosas necesarias que son un montón, ¿sí?
¿Y qué es lo importante? Que si después el paciente no presenta dilatación, lo único que tenemos que hacer es ordenar las cosas en su lugar. Pero todo lo otro nos va a dar una tranquilidad a nosotros de tengo todo preparado y acciono, ¿sí? No es, estoy acá y me falta la peladora, el catéter, no tengo catéter para punzar, no tengo suero, no preparé, no sé, el ecógrafo, por ejemplo, el oxígeno, y tengo que ir a salir a buscarlo y es un lío, ¿sí? Entonces, porque es una de las situaciones de emergencia más complicadas por ahí. Eh, entonces, me llaman por teléfono, ¿qué preparo? Siempre hay que considerar lo mismo el ABC, ¿sí? Es una la fisiopatología del hidratado dice que puede implicar todo tipo de shock, claramente implica todo lo que se les ocurra de shock, todos los que vio Juan y marcó. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Catéter de diferentes medidas. Ya dejamos las cintas de tela cortada y dejamos la cinta por las dudas que la vamos a usar. Fluidoterapia, suero, perfus, prolongadores, si se usan en la clínica. Obviamente macrogoteros, porque normalmente son pacientes grandes. Podemos preparar uno o dos sueros, perfus, digamos, con suero. Y no olvidarse de, como son pacientes que a veces pesan 50 kilos y nosotros tenemos que hacer una prolioterapia alta, ¿sí? Muchas veces tener 2 o 3 sueros, poner 4 sueros en la mesada para nosotros poder utilizarlos, ¿sí? Porque muchas veces pasa que estamos ahí, empezamos a lavar o empezamos a descomprimir y ya no terminó el suero y tenemos que salir a buscarlo y estamos haciendo otra situación y es un lío. Y muchas veces por ahí la persona que nos está ayudando no sabe dónde está, entonces le dejamos todo a mano, ¿sí? La peladora, los microhematocritos, que siempre lo vamos a hacer, glucómetro, medir la glucemia, ¿sí? Porque pueden llegar pacientes, que ahora después lo vamos a ver, que van a llegar pacientes que entran caminando y pacientes que no entran caminando, entonces tenemos que saber el hematocrito, la glucemia, tener oxígeno y los accesorios, ¿sí? Ahí tenemos que tener un tubo de oxígeno, concentrador enchufado, que Juan medio que habló esto ya en lo que es distrés respiratorio, traqueotubos de diferentes de medidas, la bolsa de oxígeno, el laringoscopio, linterna, trócares que serían de diferente tamaño, que son los catéteres más grandes, a veces usamos agujas 40-12, que son las conos rosados, o a veces usamos los 18G, que son los catéteres color verde, o a veces los 16G, para poder llegar a la descompresión gástrica, que bueno, después la nombro, ¿sí? Esas son una de las cosas. Otra de las cosas que usamos, que necesitamos son lidocaína, ahora después lo voy a nombrar a eso, para el tratamiento de lo que es la parte tóxica y para las arritmias. Nosotros usamos lidocaína en infusión normalmente lo usamos en bomba de jeringa, que ahí puse una foto, si esa es la que tenemos en la BT, porque es mucho más sencillo colocar la lidocaína en la jeringa directamente pura y nosotros se la conectamos al paciente, al prolongador, al perfus, y nosotros ponemos a eso que nos funciona a tal velocidad y no tenemos que andar calculando con un macrogotero la velocidad porque es re difícil y te perdés muchísimo tiempo, ¿sí? Obviamente si no tenés una bomba de jeringa, lo haces a ojo. O sea, no a ojo, lo contás y haces cuántas gotas por minuto y demás. Analgesia, sí, goteos analgésicos y ya lo tenemos preparados mejor, sí, anestésicos, propofol, todo lo que necesitemos para anestesiar a un paciente, obviamente calculadora para sacarlo o celular. Ahora principalmente para el lavado lo que vamos a necesitar son mangueras o tubos de diferentes tamaños. No puse ninguna foto y no sé si, bueno, no hay nadie en la BT que me muestre, pero son tubos de los que eh, son transparentes, que son los que van para sacar nafta o que van en los... ahora la digo a la dosis, a la que va la lidocaína. Más adelante te la digo, si querés. Pero es 0,5 miligramos por minuto o 3 miligramos kilo hora. Pero después la nombro. Así que ya queda eso. Bueno, ahí me lo nombró Juan, mira, está rápido. Che, bueno, mangueras, no las mangueras de en el patio, digamos, regar, sino que son mangueras transparentes que las compran en farmacia, en ferreterías. Lo ideal es tener de diferentes tamaños, ¿sí? Más chicas, más grandes, porque a veces los dilatados no siempre son ovejeros alemanes, no siempre son Doberman, perros grandes, a veces son perros chicos. Así que lo ideal es tener diferentes tubos cortados y también tienen que estar fenestrados, que después, de última, mandamos una foto mañana, mando una foto de cómo los tenemos y hay que fenestrarlo porque necesitamos que pase, que no haga vacío cuando nosotros colocamos el agua para lavar, ¿sí? Que ahora creo que hay un video igual. Así que bueno, vaselina, que nos sirve para obviamente a los tubos poder colocarlo, cosa que pasen más fácil por el esófago, que muchas veces está el esófago seco. Baldes para cuando cae el contenido gástrico, jarras,
no menos importante, embudo, ¿sí? El embudo para una vez que tenemos la sonda, agarramos la sonda, ponemos el embudo y ahí tiramos el agua, que el agua generalmente es atemperada, ¿sí? Y bueno, ya hablo de alcohol y yodo, principalmente es para limpiar donde nosotros la punción, la gastrocentesis para disminuir la cantidad de gas en el estómago. Y otra de las cosas importantes que nosotros tenemos y usamos mucho es el ecógrafo. El ecógrafo para seguir muchas veces post lavaje o muchas veces para cuando llegue y a veces nosotros ingresa y pensamos que tenemos una dilatación gástrica y es un tumor gigante de abdomen que nos ha pasado o tiene líquido libre porque tiene una cardiopatía o un taponamiento cardíaco, ¿sí? Lo importante de todas esas cosas, el balde, la jarra, el embudo, las mangueras, que siempre estén en un mismo lugar, ¿sí? Después todas las otras tienen sus lugares, pero que siempre estén en un mismo lugar para de una emergencia las tengo ahí y las voy a buscar, ¿sí? Tener preparado y que no andar robando la jarra de otros lados como hacemos. Así que bueno, sigo. Bueno, apoyo, ahí bueno, no está de más siempre avisar a un médico de respaldo y equipo quirúrgico para que esté atento, es decir, me va a ingresar un paciente dilatado, lo tengo, ya aviso porque por ahí, para que esté atento, que lo voy a llamar, y muchas veces si no puedo solo o estoy solo, alguien que me vaya a ayudar, ¿sí? Porque por ahí lo ideal eh, ¿cuántas personas necesitamos realmente para para hacer una atención de un paciente con dilatación gástrica? Por lo menos 3 personas necesitamos, ¿sí? Lo normal es que seamos 2 y a veces una con el propietario, ¿sí? Depende de lo que seamos, hay que adaptarse, obviamente. Y a veces nos somos eh, un veterinario y a veces somos el veterinario, o una persona que está en la vete ayudándonos, un amigo, el administrativo, limpieza, y lo ponemos a ayudar, obviamente no que nos anestesia en el animal, nosotros hacemos las maniobras, pero ellos nos ayudan a tener las cosas y nos van ayudando. Sí, obviamente hay que, ahora lo nombro esa parte también que es interesante. Bueno, segunda situación es el ingreso sin previo aviso y es el que muchas veces cuando estamos en la urgencia nos complica la situación. ¿Sí? Y ahí empieza el caos, palabra nombrada por Juan Torti, y ahí nos agarramos la cabeza, ¿qué hacemos cuando nos regresa un paciente dilatado? Estamos solos a la noche. Bueno, siempre revisión rápida para tomar medidas de decisiones, anamnesis breve y efectiva. No tenemos mucho tiempo para pensar. Estas patologías, cuando más tiempo tenemos, peor es para el animal, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que tratar de tomar medidas rápidas, ¿sí? No importa que ya lleve 6 horas dilatado, una vez que ingresó a la clínica tenemos que tratar de hacer las cosas lo más rápido posible para que el animal no perder tiempo, ¿sí? Como dice ahí. Eh, van a notar que a poner todo, van a notar que en varios lados pongo liderar, ahora las leo, ¿sí? Pero hay que liderar la situación, ¿sí? Normalmente a veces llega la veterinaria y somos 5 personas, y las 5 queremos hacer las cosas, no sirve eso, para nada, ¿sí? Es peor, digamos, ¿sí? Ahí puse evitar el conglomerado de personas en consultorio, muchos no indican mejor atención ni organización, y lo ideal es que uno tome la batuta y indique qué hacer, y mande, y que los otros, obviamente, por ahí es una situación de caos, de media complicada, que uno se sienta ofendido porque te mandan un cubaldo, te dice, no, pará, hace esto, fíjate lo que hace, ¿no? Porque hay uno que va a liderar, ¿sí? Siempre por ahí lo hacemos, el veterinario que más experiencia tiene o el que más experiencia tiene en dilatación gástrica lo lidera y te va haciendo, y el otro por ahí, uno se encarga de la anestesia y el otro se va encargando del lavaje, ¿sí? Así que bueno, liderar la situación, estoy solo, tengo algún veterinario, es la clave, si ser 2 veterinarios sería lo ideal, pero a veces estoy solo y tengo el administrativo delante, le digo que me ayude, ¿sí? O muchas veces le digo que me ayude el propietario. O sea, lo ideal no es eso, porque obviamente no son maniobras muy lindas, entonces no está bueno, ¿sí? Uno debe liderar la situación, como dice ahí, y dar indicaciones efectivas, y en este caso, retirar al tutor. Colocar la vía, oxígeno, comenzar la descompresión gástrica para aliviar el malestar, y lo ideal es que nos dividamos las tareas, ¿sí? Siempre tratar de mantener la calma y seguir los pasos ABC. Todo esto que dije es lo mismo para cualquier tipo de urgencia que nos ingresa a la veterinaria, ¿sí? Y ahora también, dato no menor de lo que es cuando una vez que ingresa el animal. ¿Qué pasa? Una vez ingresado el animal y hecho las maniobras mínimas, que sería la atención clínica primaria, tengo 2 opciones. O lo atiendo y realizo el procedimiento porque me dedico a eso, tengo una veterinaria que me dedica a urgencia y puedo atender al paciente, o no lo voy a atender, ¿sí? Que no está mal eso, porque no está mal decirle al propietario, mira, yo no atiendo esto, estoy solo, no tengo internación, no tengo el equipo para hacerlo, no está mal y al contrario, es lo mejor que podemos hacer,
muchas veces porque no tiene sentido, ¿viste? Decir, déjamelo y después no lo voy a poder seguir, no lo voy a poder internar, no lo voy a poder hacer y después lo tengo que derivar más tarde, ¿sí? Entonces, lo voy a atender, ¿qué hago? Preparo todo, explico de manera breve y efectiva la patología, ¿sí? Va a depender del estado del paciente que ingresa, muchas veces el paciente ingresa sumamente, está estable, ¿sí? Está en una fase de shock compensada, entonces puedo tomarme el tiempo de por ahí explicarle, uno salir a explicarle y el otro se queda mientras trabajando, y si el animal está peor, muchas veces lo ideal, o sea, no está peor, está muy descompensado, lo ideal es por ahí hacer una aplicación al dueño y al tutor para explicarle, porque muchas veces no sabe y se topa que estamos teniendo una patología sumamente grave, que si nosotros la sabemos, tenemos en cuenta qué es, pero ellos no. ¿Sí? Y dato no menor es pasar un presupuesto aproximado del costo de la atención. ¿Sí? Hoy atender un dilatado no es barato, requiere un montón de cosas como venimos viendo, requiere un montón de tiempo y a veces requiere hasta más de 2 veterinarios. Entonces, hay que informarle al propietario eso, ¿sí? No es que le va a salir 50.000 pesos, o 20.000 pesos, 30.000 pesos lo que sale el costo de una vacuna, sino que va a ser otro tipo de costo. Entonces, lo ideal es para todas las patologías es para todo tipo de patología, cualquier ingreso que tenga la veterinaria, un paciente, es siempre pasar un presupuesto. Parece medio cruel, pero hay mucha gente que lo entiende y hay mucha gente que ya te lo pregunta ellos antes que vos se lo digas y no está de más y es porque no es lo mismo decirle, mira, esto va a ser el costo, ¿sí? A que después lo llame por teléfono y el costo es de 400.000 pesos y el tipo te quiere matar. Y bueno, y encima por ahí le tenés que cobrar 400.000 pesos y el paciente se murió porque obviamente te lo trajo tarde. Entonces, es sumamente importante dejar todo claro, ¿sí? Hasta claro que el animal se puede morir, ¿sí? No es una patología que todos viven, ¿sí? Y en caso que no lo voy a atender, esto lo pongo porque nos llega muchas veces a la veterinaria esto, y por eso quiero hacer hincapié, no lo voy a atender, no me dedico a urgencias, ni cuento con internación, ni cuento con las medidas necesarias para hacerlo, ¿sí? ¿Qué hago? Brindar la prima atención, porque el animal ya te llegó, ya está descompensado. Lo ideal es tratar de no seguirlo derivando descompensado, ¿sí? Nos ha pasado de recibir pacientes, nosotros vamos a Santa Fe y te lo mandan de Sauce Viejo. Sauce Viejo, Santa Fe, tenés, sí, en hora pico tenés una hora de viaje. El animal muchas veces no ha ingresado, cae en la veterinaria muerto ahí adelante porque te lo mandan dilatado. Obviamente no lo descomprimieron, entonces el animal se viene asfixiando una hora más lo que venía asfixiándose. Entonces llega a la veterinaria ya medio muerto, tenés que tratar de salvar eso que es algo medio insalvable, ¿sí? Entonces por ahí hacer una descompresión gástrica, no ponérselo a lavarlo, pero ahí hacer una descompresión gástrica, hacer una vía como para que empiece con fluido y lo ideal sería, no lo voy a atender, doy aviso a un centro de veterinaria que haga urgencia o que atienda este tipo de pacientes, llamo para decirle, mira, tengo este paciente, te lo quiero derivar, me lo podés atender, cosa que por ahí dice, mira, no te lo atiendo porque tengo los caniles llenos, no puedo, un ejemplo, o no estoy en la veterinaria, entonces lo ideal es siempre avisar para mandarlo, ¿sí? Pues no es nada peor que llegue el dueño y no haya nadie en la veterinaria y se quiera morir el dueño y te va a querer matar a vos porque lo derivaste y no había nadie, ¿sí? Y obviamente la clave acá, otra de las cosas, es no complicar más la situación, es decir, tratar de no medicar innecesariamente, ¿sí? Y no demorar en derivar, ¿sí? También otra de las cosas que nos ha pasado es que le llega a las 8 de la mañana dilatado y te lo derivan a las 12 de la noche. Mientras tanto, en esas 4 horas no se realizó ningún procedimiento más que por ahí una punción. Obviamente el animal como llega, peor, porque ya perdimos 4 horas de una patología importante, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos un poco a la etiología. No sé si hay alguna duda, o sigo nomás. Hay una duda que. Ah, no, ahí está. De la dosis Sí, de Lalido. sí, Pero la ya la vi. respondió Juan. Bueno, no quiero ahondar mucho en el tema porque por ahí no es tan importante y esto está en los libros. Así voy a hacer hincapié en una parte de ahí abajo. Pero etiología, principalmente de la dilatación gástrica, se desconoce aún hoy en día todavía los mecanismos etiopatiogénicos de la torsión gástrica canina. ¿Sí? Está dicho que es un cuadro complejo multifactorial donde intervienen muchos factores de riesgos hereditarios y ambientales. ¿Sí? No tiene ninguna causa en sí principal. ¿Sí? Por ahí sí, un paciente que te fue y te comió toda la cantidad de alimentos, te comió una bolsa de alimentos, obviamente es fácil, pero hay otras veces que son pacientes que se dilatan comiendo lo normal, se tuercen comiendo lo normal y no se sabe por qué es. ¿Sí? Pero bueno, pueden ser demora en el vaciado gástrico, dilataciones constantes que fueron haciendo que haya laxitud de los ligamentos, las dietas comerciales que normalmente están altas en grasas, que disminuyen el tiempo de vaciado gástrico,
Una importante acá, que las últimas son las más importantes, el dolor de columna, las discopatías, hacen que el animal se dilate, ¿sí? Hace que hagan aerofagias y se terminan dilatando igual que un ovejero alemán, un Rottweiler, y principalmente la causa está en el problema eh, lumbar, digamos, torácico, perdón. Entonces no hay una buena inervación, perdón, y terminan haciendo, o por dolor, hacen aerofagia y se dilatan, ¿sí? Y no lo vamos a poder resolver. Bien. Lo- Ajá. Bueno, ahí puse una fórmula ahí después para que es bastante sencillo. Y otra de las cosas es pacientes que comen una comida voluminosa al día, ¿sí? Presentan distensión aguda, no es que se van a dilatar ahí, y empiezan a tener laxitud de los ligamentos y obviamente laxitud de las miofibrillas. Entonces, ¿qué termina haciendo? Generando daños mioeléctricos, es decir, lugares donde tienen que estar inervados inervados porque se fueron rompiendo por dilataciones, por comer una vez al día, por correr cuando comen, se van haciendo pequeñas lesiones pequeñas. Entonces lo que termina haciendo que haya contracciones estomacales incoordinadas, lo que va a alterar la tasa de vacío gástrico, ¿sí? Entonces eso está muy bueno porque por ahí buscamos un montón de causas y decimos, no, le diste de comer un montón, le diste... Y no, tal vez venía comiendo, hay una tasa de vacío gástrico baja porque hay daños a nivel neurológico en las miofibrillas de las contracciones de los músculos gástricos y muchas veces se debe a eso y por ahí queremos buscar la vuelta y hay que también, más allá de pensar en hacer una fijación gástrica, también dar procinéticos y demás para tratar de que eso funcione lo mejor posible, ¿sí? Factores de riesgo tenemos un montón, ¿sí? Factores intrínsecos y factores extrínsecos, ¿sí? Dentro de lo que son, le voy a hacer una pregunta igual acá, que hay varios que no la tienen que responder porque ya la conocen, y después sigo con las explicaciones para que la vayan pensando, pero ahí dice que aparte del ovejero, ¿qué otra raza que no es de talla grande presenta mayor predisposición a la dilatación gástrica, teniendo una incidencia más o menos de un 25% y de 3,5 veces más que un perro mestizo o un perro de otra raza o un Shih Tzu, por ejemplo, ¿sí? Eh, si alguien me se anima a tirar qué tipo de raza, otra de las que más se dilata a nivel mundial, me la dicen. Hay algunos que no pueden porque la saben, así que no está bueno. Y el primer dilatado de Gonzalo incluso fue ese. Así que bueno, sigo. Factores intrínsecos. Raza, genética, están los lazos familiares. Dice que pacientes que se han dilatado y tienen hijos, después muchas veces se dilatan eso, ¿sí? Pacientes de tórax profundo, de tórax estrecho, edad generalmente frecuente en animales gerontes, ¿sí? Sobre todo en las dilataciones, torsiones. Pacientes de bajo peso, pero también con sobrepeso. Bueno, dismotilidad gástrica, que es lo que hablaba antes. En temperamento, pacientes excitables mucho más frecuente, y van a ver que en factores intrínsecos y extrínsecos y intrínsecos hay algo que dice esplenectomía. La esplenectomía, dentro de, digamos, de la causa, en los pacientes de raza grande, lo ideal es cuando hacemos una esplenectomía, es fijar el estómago, es decir, hacer una gastropexia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros al sacar digamos, el estómago, está detrás del vaso. Al sacarle el vaso, le sacamos un punto de anclaje al estómago, lo que va a permitir es que tenga más posibilidad de rotarse a comparación de un perro que tiene el vaso, ¿sí? Entonces, eh, es una de las medidas que hay que tomar cuando se hacen esplenectomías en pacientes de mayor tamaño, de tamaño de razas grandes. Y factores extrínsecos que no son hereditarios, es la dieta, la administración de la ración una vez al día, las condiciones de mantenimiento, perros que están en el exterior, perros versus que están en el interior. Normalmente se dice que los perros que viven adentro de la casa tienen menos posibilidad de dilatarse, esos son estudios. Así que bueno, y ahora vamos a la pregunta, si hay alguien que te respondió. Acá Melissa pusieron, Sánchez dijo el Basset y Geraldina puso el caniche. Sí, sí, el Basset se Laura puede, pero no Banega es tuvo un caso de un Basset dilatado. bien, perfecto. Hay una que ya se hizo trampa, pero bueno, es este mismo, es el caniche. No el caniche de microtoy, sino el caniche estándar, el que tiene más de 5 kilos, ¿no?
es uno de los que más se puede dilatar dentro de las razas pequeñas, hablamos, ¿sí? Raza pequeña menor de 10 kilos, ¿sí? Así que, bueno, y ese va como principal. Pero bueno, el estudio este que incluso en un libro y en un curso que nos dieron, no nombran mucho ese, pero el salchicha también se dilata un montón. Así que bueno. eh, Así que bueno, seguimos. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible porque hay un montón y trataba de, no sabía cómo acotar un poco para que se entienda, pero bueno, es una patología compleja con múltiples sistemas orgánicos afectados, están afectados todos, ¿sí? En la dilatación gástrica, el abdomen solamente está dilatado, y en la dilatación, torsión volvulogástrica, se dilata y sufre la torsión, que puede ser de 180 a 360 grados. Normalmente son torsiones a nivel de las agujas del reloj, es decir, horarias. Las torsiones o las torsiones volvulogástricas siempre son hacia el lado derecho si el animal está en decúbito dorsal, ¿sí? Y se pueden torcer para el otro lado, es decir, para el lado contrario, antihorario, sí, pero solo se pueden torcer 90 grados porque la anatomía no lo permite, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí, y bueno, algo que ya había mencionado antes, los cambios clínicos en ambas son semejantes, sino porque tiene una dilatación gástrica va a ser más sencillo que una dilatación torsión gástrica, porque obviamente acá depende del tiempo de evolución, ¿sí? Una dilatación gástrica con 24 horas es totalmente mortal como una dilatación torsión gástrica que se dilató y se torció hace una hora, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros se tuerce el estómago, hay una torsión volvulogástrica, los cambios son mucho más rápidos y una intensidad rápida que la dilatación gástrica por sí sola no la tiene, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene de que es un poquito más complicada. Bueno, y ahí puse una bombita. Y bueno, y los efectos dentro de la fisiopatología, que después voy a nombrarlo, voy a tratar de ser rápido para llegar a la parte por ahí de cómo resolvemos. Son cardiovasculares, daño por isquema y reperfusión, efectos respiratorios, gastrointestinales, equilibrio ácido-base y electrolítico, efectos esplénicos, renales y como, bueno, muchas veces la coagulación intravascular diseminada cuando ya están para irse al... Un poco siguiendo con lo que venía Juan, que habló de shock, ¿sí? La dilatación, la torsión volvulogástrica, abarca un montón de tipos de shock y son de rápido desarrollo. Tenemos shock de tipo obstructivo, hipovolémico, hemorrágico, séptico y cardiogénico, ¿sí? Voy a ver si lo puedo tratar todo esto, pero bueno, un efecto cardiovascular que tenemos es que tenemos la cabeza del paciente para este lado, el abdomen acá en el medio y acá las patitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Se dilata y el paciente del medio del cuerpo hacia atrás no corta la irrigación, ¿sí? Y toda esa sangre queda ahí afuera del sistema, un poco pasa obviamente, pero queda afuera del sistema cardiovascular, ¿sí? Hay una compresión de la vena cava caudal, lo que hace que también aumente la presión intraabdominal. Todo eso hace una gran compresión para que no disminuya el retorno venoso, ¿sí? Lo que termina siendo una hipertensión portal, y por hipertensión portal, éxtasis esplénico, que muchas veces cuando tenemos pacientes dilatados, si alguno tuvo, muchas veces van a notar que está gigante, es porque hubo un retraso en el retorno venoso y se empezó a ir para el vaso, entonces el vaso está grande como un gigante, entonces muchas veces no es signo de sacarlo, muchas veces el vaso, si nosotros lo esperamos, lo comprimimos, lo podemos volver la sangre y no hay que sacarlo, este torcido. Lo que termina llevando todo esto es a un descenso en la precarga y complicando la descarga sistólica, es decir, la contracción, ¿sí? Entonces, disminuye el gasto cardíaco, hay una hipertensión arterial sistémica y hay una hipoperfusión de los tejidos e hipoxia celular, lo que termina haciendo que haya una acidosis terrible, ¿sí? A su vez, todo esto también lleva a una isquemia miocárdica, que obviamente el corazón le está llegando menos sangre, entonces se puede irrigar poco él, ¿sí? Entonces, también dice hipoxia pancreática intestinal, lo que terminan todos estos hacen que tengan efectos inotrópicos negativos, y lo que nos puede hacer es que aparezcan arritmias ventriculares hasta 72 horas post resolución de la dilatación, o sea que no es joda este tema de la parte cardiovascular, ¿sí? Por eso es una de las medidas que tomamos, más allá de la cantidad de fluido que ponemos, usar la lidocaína, que después también la vamos a ver más adelante. Daños por isquemia y reperfusión.
¿sí? Como también tenemos privado la mitad desde el estómago hacia atrás, tenemos privado de circulación, ¿sí? ¿Qué tenemos? Respuestas moleculares, respuestas leucocitarias, liberación de mediadores inflamatorios, estrés oxidativo, es decir, tenemos una acidosis, ahora la voy a nombrar igual, en la parte posterior, ¿sí? Lo que son los efectos respiratorios eh, son algo bastante sencillo de explicar para el propietario, es decir, tenemos un estómago que está ocupando toda la cavidad abdominal, nos hace presión sobre el diafragma, lo desplaza hacia craneal, no tiene la capacidad del volumen corriente pulmonar o la capacidad de expandirse ese pulmón y nos disminuye la capacidad respiratoria, ¿sí? Lo que nos lleva a un animal que está jadeando para tratar de meter oxígeno, una hipoventilación e hipoxia, ¿sí? El animal va a estar con un aumento de la demanda de oxígeno, por eso una de las claves es tener el oxígeno preparado, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, o una disminución del gasto cardíaco, es decir, menor cantidad de sangre fluyendo, y encima te lleva a que tengas menor sangre en los pulmones. ¿Qué te hace? Te agrava más la acidosis metabólica que tenemos instalada, ¿sí? A nivel de los efectos gastrointestinales, también lo mismo, es disminución. Vamos a ver unas fotos, ¿sí? Por aumento de la presión intragástrica, la trombosis y la ebullición de las arterias cortas, gástricas cortas que nombré en lo que es la parte del vaso, ¿sí? Y a veces llevan a lo que tengamos una necrosis gástrica que está asociada a una mayor mortalidad, ¿sí? Bueno, las zonas más afectadas que vemos normalmente es el fundus, el cuerpos, que son las partes más grandes del estómago, sí, por suerte, y como partes más pequeñas tenemos el cardia, que menos se afecta, que es la zona más difícil de acceso, porque está pegada al diafragma, entonces no podemos llegar, ¿sí? Y como cuarta posibilidad que tengamos son perforaciones gástricas y conitis secundaria, que tengo una foto ahí para mostrarle después en un ratito. Creo que después viene acá. En intestino también, lo mismo que hablamos, reducción del flujo sanguíneo, liberación de endotoxina, sepsis y shock séptico, ¿sí? Y acá tengo unas imágenes de lo que estamos hablando de los efectos gastrointestinales, un poco más esquemático, pero vamos a ver, esto es un estómago de una perra que se llamaba Isla, estuvo dilatada por 24 horas, se hizo el lavaje abdominal, el lavaje gástrico, se hizo todas las maniobras para tratar de compensar el paciente, en menos de 6 horas entró a cirugía. Obviamente tenemos que sumar 20 más 6 horas, o sea, 30 horas llevó a meter la cirugía. Si nosotros pensamos en realidad resolver el problema. Y lo que vemos ahí, está la parte del que nosotros cuando abrimos el abdomen tenemos, eso es el estómago. Y si van a ver, hay una línea roja bien hiperémica y después se pone todo de color medio ya cereza. Es donde estuvo la compresión y los daños que hubo de esos vasos que irrigan el estómago y lo que nos termina generando que ese estómago esté medio para sacar, digamos, ¿sí? Y este es el mismo perro, la foto tomada del lado izquierdo, ¿sí? Donde nosotros tenemos esta, no sé cómo se Para escribe, Juana. ahí no se ve porque está sobre la foto vos. Yo estoy sobre la foto, ¿qué estoy haciendo? Sí. Está sobre la foto toda ¿Yo, tu mi imagen. cara? Sí. ¿Y por qué no la pueden correr? No sé cómo la pusiste vos. No, yo no puse nada. Ah, Estás, capaz que ver. Uy, qué difícil esto. Pará, acá dice meeting. No. Uy, ya salí de todos lados, boludo, acá. Encima no entiendo inglés yo, boludo. No, No. agachate vos, salí de la cámara, movete. Me agacho, pero no va a aparecer, Habla del boludo. costado. Bueno, Sí, sí, después andate, movete, claro, movete a la andate para un izquierda. costado, capaz. Correte para tu derecha. Ahí. Ahí Está. está. ¿se Ahí ve? habla ahí, Ahí habla se ahí. ve. ¿Y qué, que aparezco? Sáquenme una foto y mándenme cómo aparezco. Ya te mandé yo. No veía que aparezco en el PowerPoint yo. Sí, ¿Por qué no me apareció dijeron en antes? el ¿Por qué PowerPoint. no me dicen antes, boludo? Hijo de puta, boludo. Che, bueno. Bueno, acá se ve, me voy a correr. Este es el mismo perro que está tomada la foto del día izquierdo, perdón, sería derecha, y esta es la parte izquierda. ¿Sí? Ahí vemos el aumento mayor con todos desgarros, ¿sí? Del vaso, había sangrado, obviamente, abdominal, ¿sí? Y obviamente todo esto estaba necrosado, nosotros tuvimos que resecar todo eso. Pese a que tuvimos que resecar y el anestesista le metió un montón de pila, porque tuvo que poner noradrenalina, lo tuvimos que seguir con goteo analgésico, etcétera, etcétera. Pese a eso, 3 días y murió el paciente, ¿sí? Así que bueno, dentro de la cirugía nosotros
hicimos también un poco de lavaje, no lavaje gástrico, una descompresión, y esto es lo que sacábamos acá, que es líquido, mucosa, todo negro, que eso es, por ahí, cuando sacamos eso, indicación inminente de cirugía. Voy a aparecer y me avisan si tapo. Este es otro estómago. Esta la pasó mal, pero no tan mal, por suerte. Pero este es un estómago que, si ustedes lo ven, es peor la foto. Está totalmente necrosado esto. ¿Sí? Esta perra tenía 24 horas de evolución. ¿Sí? Ingresó a la vete, nosotros la lavamos, la perra no se lograba mejorar. Decidimos cirugía. No sabíamos de cuándo estaba dilatada y nos topamos con esto. Obviamente estaba necrótico desde el cuerpo del estómago hasta casi el cardias. La tuvimos que operar 2 veces y hoy está viva, por suerte. Así que bueno, la Kimba es esta. Y tengo esta imagen, no sé si se van a ver ahí. Sí, se ve, se Pero, ve. bueno, esto ya van a ver, es una necropsia directamente. Es un paciente con una perforación gástrica. ¿Sí? Como van a ver, cuando abrimos directamente nosotros se murió y quisimos ver cómo estaba todo, los dueños nos dejaron. Ingresamos y teníamos pasto, el estómago totalmente perforado, ¿sí? Van a ver que hay una peritonitis, hay... uy, toqué para atrás. Pará, ahí está. Hay una peritonitis, está todo horrible. Estos perros, por lo general, es una de las indicaciones que a cirugía por ahí no los mandamos, digamos, ¿sí? O sea, porque llegan totalmente descompensados, están fríos, no lo podemos descompensar. Donde le metiste anestesia, se murió. Y bueno, muchas veces por ahí llegamos y la terminamos operando como para tratar de ser héroes, y junto con el dueño también, que quiere también intentar hacer todo por su perro, y lamentablemente se mueren apenas lo anestesiamos. Así que bueno, este es un perro que tuvo también 24 horas de dilatación, había tomado 1 litro de yogur. No sé si te acordás, Juan. Así que bueno, tenía foto de otro, pero ya no me llegaba para todo. Así que bueno, sigo entonces. Bueno, efectos esplénicos, lo que son el vaso, dice, puede acompañar la torsión, sufriendo lesiones, necrosis isquémica, tromboembolismos y abulsión vascular de las arterias gástricas cortas. Si nosotros entramos a una cirugía y tenemos el vaso torcido, lo ideal, rotado, perdón, sería la palabra, lo ideal es directamente sacarlo, ¿sí? Porque si nosotros lo derrotamos, complicamos aún más el cuadro, ¿sí? Pero bueno, hay que saber que la necesidad de realizar una esplenectomía dentro de una cirugía con torsión volvulogástrica bueno, es un 10%, de un 20%, y está asociado a una mayor mortalidad. Efectos renales, esto todo por lo mismo: aguda, falta de hipoperfusión renal, sepsis, tromboembolismo, ¿sí? Que no llega, se da poco, por suerte, un 2, un 3, un 8%, y efectos sobre la coagulación se da seguido, y una de las causas que por ahí se nos terminan muriendo los pacientes. Y efectos electrolíticos: ácido base, acidosis, hipoxia, metabolismo anaerobio, sumado a la disminución de que nosotros estamos con un paciente hipovolémico, y los que nos tienen que encargar de limpiarnos todo ese metabolismo anaerobio están súper castigados, como el hígado y la parte renal, porque no estuvieron bien perfundidos, porque estuvieron tan con daños. Entonces nos agrava aún más el inconveniente, ¿sí? Bueno, yo no sé cómo salir de que no aparezca acá, pues no sé si no aparezco y tapo para después, que si tienen que ver las diapositivas, o se las mando después. Sí, tapá, pero pasalas después. Bueno, las paso, las paso. Que estaba ahí, no sé cómo me saco de ahí. Bueno, sigo No para sé no perder cómo tiempo. llegaste hasta ahí tampoco, por Sí, eso. no, la tecnología hace magia. Bueno, signos clínicos. Y los signos clínicos, cuando llega el animal, el estado del sensorio es variable, siempre depende del tiempo, y un poco va a depender de la fase que ingresa, si ingresa una fase compensada temprana o irreversible, ¿sí? Pero normalmente es un paciente que tiene hipersalivación, vómitos improductivos, mocos, son generalmente saliva esofágica, presentan el abdomen distendido, están hechos, ¿sí? Con timpanismo abdominal, que si nosotros lo golpeamos, lo percutimos, suena como un tambor, ¿sí? Y tenemos signos de abdomen agudo, como veníamos hablando antes. Y es dentro representa un 26% dentro de las cirugías por cuadro de abdomen agudo, ¿sí? Que son de resolución quirúrgica. También podemos tener esplenomegalia, el que decía, por un aumento
una disminución de la cantidad de sangre que vuelve hacia la parte cardíaca, se empieza a llenar el vaso y tenemos una esplenosis terrible, ¿sí? Los signos de shock terminan siendo variables de acuerdo a la fase que arribe a la veterinaria. Rara vez ingresan a la fase compensada. Es muy poco, es que el dueño se lo vio, le dio de comer y justo lo... Y esos son los menos que pasan, que son por ahí los que le dieron de comer, estuvieron jugando y lo vieron y lo pueden traer. Pero muchas veces pasa que le dan de comer a la noche, no lo vieron y te lo traen en la mañana. Entonces, normalmente termina llegando descompensada, temprana o irreversible, ¿sí? Un poco hablando rápido en la fase compensada, el animal entra alerta, con temperatura normal, entra caminando, el tiempo llenado capilar puede ser, eso es relativo porque a veces llegan de diferentes maneras, el pulso puede estar firme, puede estar ausente, ¿sí? Lo normal es más que comar, es que esté más ausente o débil, ¿sí? Eh, y la fase descompensada temprana y descompensada irreversible son los que más llegan normalmente, ¿sí? Llegan pacientes en la temprana con taquicardia, ya con signos de hipotermia, pero no es tan marcada, es menor a 38 grados, ¿sí? El tiempo llenado capilar en 2 segundos, pulso ausente, ¿sí? Y las mucosas tan pálidas que normalmente después que nosotros descomprimimos y hacemos nuestras maniobras, esas mucosas color totalmente y se ve una evolución favorable. Y la descompensada irreversible es el que llega retarde, ¿sí? Es sumamente agravado, está frío, totalmente hipotérmico, ya hablamos de menos de 33, 34 grados, el tiempo llenado capilar está ausente, la mucosa está cianótica, tiene un halo hiperémico de tipo violeta, cosas tan pálidas. Que por más que hagamos lo que hagamos, el paciente ese, no es raro que lo saquemos adelante, y si lo sacamos porque tenemos muchísima suerte, ¿sí? Pese que hagamos las maniobras que le hagamos, normalmente llegan y terminan muriendo en la veterinaria al poco tiempo de ingresado, cuando empezamos a hacer las maniobras, o en la recuperación, ¿sí? O en la recuperación o en el tratamiento para tratar de recuperarlo o de ingresarlo a cirugía. Métodos complementarios y diagnóstico que usamos. El principal método que usamos para esto es la clínica, el estetoscopio y percutir, ¿sí? Obviamente por ahí si estamos en dudas, ¿qué hacemos? El ecógrafo, hacemos una FAS para quedarnos tranquilos que es todo gas y que lo que no vamos a punzar no es un tumor de vaso gigante o tenemos líquido libre por un problema cardíaco, ¿sí? La radiografía la van a ver que la nombran en todos los libros. Hay una foto que me mandó Juan que sacaron, no sé si se llega a ver, pero tiene un brazo de Popeye, se llama, ¿sí? Eh, Generalmente no se hace, ¿sí? No es terapéutica, es más para una foto de tenerla de recuerdo. Realmente, posicionar un paciente dilatado, torcido, para sacar una radiografía no te va a cambiar lo que vas a hacer, ¿sí? Vas a tener gente súper inestable en una camilla para sacar una radiografía donde lo tenés que posicionar y está dilatado en un globo y no te sirve de mucho. Es preferible optar para hacer las maniobras y directamente derivarlo a cirugía que hacer eso porque lo podemos terminar no matar, ¿sí? Por ahí si lo tenés al equipo rayo y lo querés usar, lo podés hacer, no te va a dar mal y te va a decir, sí, está dilatado y encima está lo mejor todavía porque sabés que va directamente a cirugía. Ecografía, ¿sí? Sobre todo para ver el postoperatorio, ver los sangrados, si hay pequeños sangrados, ver si ese estómago quedó vacío, nos sirve mucho. Y es sanguíneo, sobre todo lo que es hematocritos, sólidos totales, glucemia, que son los laboratorios de urgencia, ¿sí? Para saber con cuánto llegó. Estamos, sí, con el lactato. Ahí voy. Sí, pero no sé cómo salir. Me están avisando que tapo la diapositiva también acá, pero, uy, se salió todo. ¿Se ve? Pará. Sí, poné compartir pantalla de nuevo. Mirá, ¿se ve ahí? No, Bueno, y me fijo si puedo salir así, veo si puedo no tapar la diapositiva. Pará. Se vuelve a ver. Ah, claro, me aparezco ahí tapando, mirá. ¿Me saco? No sé. Bueno. no sé cómo se saca. Ah, No, acá de tengo, última, mirá. porque Ahí está. Ya está, tenemos un ya par está. de minutos. Listo, voy y le meto. Ahí está. ¿Se va y no me veo? Dale, tenemos 15 minutos aún. Dale. Bueno, lactato lo voy a Ahí pasar por está bien. encima. El lactato cuando está mayor a 6 y normalmente nosotros hacemos todas las maniobras y lo medir,
dice que indica signo de muerte. Nosotros no lo tenemos en la veterinaria y no está disponible como para tenerlo en cuenta, entonces ese es el tema, ¿sí? Otra de las cosas que necesitaríamos hacer, bioquímica, análisis de orina. Sí, vamos a lo rápido, a lo terapéutica, ¿sí? ¿Qué hacemos de terapéutica? Usar el ABC, ¿sí? Hacer un soporte cardiovascular y tratamiento del shock. Lo importante es la formación con fluidos a altos volúmenes, pero hay que tener en cuenta que tampoco es abrir el perfus porque podemos encharcar el paciente, ¿sí? Lo ideal es soluciones de Ringer lactato, ¿sí? De un uso de 30 a 45 mililitros kilo hasta llegando a 90 mililitros kilo, ¿sí? Regulando obviamente en el paciente mientras vamos actuándolo. Y lo ideal es las metas es tratar una presión mayor a 80 y tratar una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto y una diuresis que sea mayor a 1 mililitro kilo, porque quiere decir que el animal está más mejor. Y el lactato, que va a estar ahí nombrado, pero bueno, nadie lo tiene. No sé si Juan vos lo tenés allá. Tampoco. No, no está y sale caro. Sí, lo Así que tenemos, no hay, pero no lo usan. claro, es caro. Así que bueno, ese es el tema. Pero lo ideal e importante acá es por lo menos hacer entre una o dos vías. Generalmente con una vía vamos bien, ¿sí? Soporte respiratorio, mascarilla, nariguera o traquetubo necesario. Y después pasamos ya a las maniobras que tenemos que hacer. Descompresión gástrica. Obviamente la descompresión gástrica la podemos hacer ya sin el paciente anestesiado y después todo lo otro sí va con el paciente por lo menos anestesiado, intubado porque es necesario, ¿sí? Pero la gastroentesis, ¿de dónde se hace? Se hace del lado derecho en la parte retrocostal para tratar de evitar la punción del vaso, ¿sí? Porque el vaso muchas veces se lo interna. ¿Cuál es la mejor manera por ahí de ver dónde voy a punzar? Es oculto, percuto, y si tengo el ruido timpánico, ahí mismo voy a punzar, ¿sí? Importante, bueno, ahí puse ojo del vaso, es que tratar de, cuando nosotros hacemos la descompresión, ahora no se me va a ver la imagen, así que no me puedo ver, pero lo ideal es cuando nosotros hacemos la descompresión gástrica, pinchamos, lo ideal es acompañar la aguja haciendo compresión en el abdomen, porque muchas veces nosotros pinchamos, el estómago se achica y no lo vemos. O sea, se nos sale y se nos sale la punción para afuera y tenemos que volver a pulsar. Entonces lo ideal es hacer compresión mientras para que salga el líquido y no se nos vaya. ¿Sí? Bueno, y después, una vez que está descomprimido el animal, ya lo vamos a tener más estable porque el animal va a tener fluido, ya va a empezar a reperfundir todo lo que tenemos. No olvide que en esa parte de la reanimación con fluido, nosotros ya ahí colocamos la lidocaína, ¿sí? Es decir, no solo hacemos la fluidoterapia, sino la lidocaína, que ahora la voy a poner más adelante, está para el tratamiento del daño de isquemia por reperfusión, generalmente va todo junto. Es la aplicación de lidocaína, como dice ahí, después vuelvo, 2 miligramos kilo endovenoso, y luego hacer una infusión continua de 3 miligramos kilo hora, que ¿cómo lo pueden sacar? Multiplican 3 por el kilo del paciente y lo que hacemos, la concentración de la lidocaína a 20 miligramos, perdón, nos va a dar la velocidad que vamos a tener a infundir. Así que esa es lo que es para tenerlo rápido. Si lo quieren copiar, después lo copian para tenerlo de uso rápido en la veterinaria, ¿sí? Para no tener que andar sacando las dosis. Después tenemos el sondaje orogástrico y lavaje, siempre con el animal paciente sedado, anestesiado y con un traquetubo. ¿Cómo se saca se agarra la sonda que vamos a usar? Se mide hasta la entrada de la octava, séptima costilla, que es donde va a empezar el estómago, el cardias, y esa sonda nosotros la vamos, en la parte cuando medimos, para saber dónde es, le tenemos que poner una cinta, pegar una cinta de tela blanca, algo que nos indique hasta dónde vamos a llegar para no, a veces terminamos haciendo fuerza, pasamos y llegamos hasta afuera y tocamos la sonda con la mano en la zona de la parte gástrica, de la parte abdominal, perdón, ¿sí? Entonces se lava y se hacen lavajes. ¿Cuántos lavajes hacemos? Todos los lavajes que sean necesarios para dejar el abdomen en la parte gástrica limpia, es decir, que no tengamos nada de alimento, ¿sí? De alimento o lo que se haya comido, ¿sí? Ahora voy a poner un video que me lo pasaron de una descompresión. Esto era una impacción que, bueno, terminamos después derivando la radiografía porque no terminaba de mejorar, pero el animal estaba bien. Pero bueno, después no tenemos la radiografía. Pero esa es la maniobra, ¿sí? El animal está anestesiado por una persona. Yo estoy haciendo la maniobra de sondaje y hay uno de los chicos que me está, digamos, lo que me empieza a hacer es mover el estómago. Nosotros cuando le colocamos
para que eso penetre bien y me ayude a salir por la sonda, ¿sí? Pero esa es una de las sondas que usamos, y acá se nos tapaba porque era, para que ponga silencio, esto se nos tapaba porque era todo impacción, entonces nosotros colocar una sonda fina para poder sacarlo, ¿sí? Era impresionante la cantidad de alimento que tenía. Así que bueno, continúo. Entonces, algo que hablé antes es el tratamiento por isquemia y reperfusión, que es la aplicación de lidocaína, ¿sí? En bolo, y bueno, y esta es la concentración, normalmente usamos a esto y lo ponemos en la bomba con infusión continua, la dejamos preparar una bomba de jeringa de 10 miligramos, y generalmente, bueno, lo que dijo Gonza, creo que puso en un mensaje, es que para un perro de 30 kilos es 4,5 mililitros kilo hora, ¿sí? Sí, Pero con eso lo como para ti, como para que si vos agarrás y en la segunda parte donde él hablaba, cuando Agua hablaba de si llega el paciente y vos no tenés nada a mano, saber que más o menos para unos 30 kilos te van una velocidad de 4,5. Agu siempre, bueno, la mayoría de los PT que están, lo saben, algunos de los chicos que están estudiando y todo, saber que siempre la sonda se pasa contra la parte izquierda del, ni bien entras. Traqueotubo insuflado, corres el traqueotubo hacia la derecha para que la persona o tu ayudante pueda estar bolseando, ¿sí? Tranquilo y incorporar bien la parte de la sonda hacia la izquierda para poder pasar desde un calibre fino y después terminar en un calibre grueso de acuerdo al perro. perfecto, tal cual. Bueno, y después, antibioticoterapia, normalmente debe aplicarse de manera empírica, ¿sí? Sobre todo porque nosotros punzamos, hay translocación bacteriana, necrosis gástrica, y muchas veces desarrollo de sepsis. Lo normal es ampicilina, sulbactam y ernosfloxacina, y a veces se le puede agregar metronidazol, ¿sí? Por ahí hacemos directamente en pacientes que son algo de una errofloxacina, que se haga 24 horas, no tenemos que hacer tanto lío, pero muchas veces con amoxicilina con ácido clavulánico para seguir por vía oral está bueno. Tratamiento del dolor, analgesia multimodal, analgésicos, dipirona, meloxicam, por ahí pongo el meloxicam porque muchas veces en un paciente que no está orinando bien, lo tenemos con una perfusión renal baja, entonces por ahí podemos esperarlo teniendo en cuenta que tenemos un analgésico actuando, ¿sí? Para tratar de aliviar el dolor hasta que el animal esté un poco más compensado, lo colocamos, ¿sí? Por ahí no se lo hacemos, lo lavamos, lo mandamos al canil y le metemos el meloxicam, sino que esperamos 4 o 5 horas a que el animal esté mejor para colocárselo, ¿sí? Y otras medicaciones que hacemos y que se hacen son los procinéticos, la metoclopramida principalmente, así para ayudar al gástrico y ayudar a la motilidad intestinal. También usábamos como procinéticos para los altas, sobre todo en pacientes que tienen dilataciones sola, el uso del mosapride, ¿sí? 5 miligramos, se da 2 veces por día, que lo usamos por lo menos unos 15-30 días y después los vamos reduciendo y los vamos sacando, que es para tratar de aumentar la motilidad gástrica, ¿sí? Inhibidores del ácido gástrico, y una de las que también usamos, que está bueno meterlo ya que después de hacer la baje, es los protectores de la mucosa, que es el sucralfato. Y creo que pasa a la diapositiva ahora. Ahí está. Bueno, y muchas veces terminamos en cirugía, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Derrotar el estómago en dilatación vulvogástrica, evaluar la vialidad del estómago y el vaso, ¿sí? Si está todo ok, no se toca nada, se deja, y obviamente realizar la gastropexia, ¿sí? Si no tenemos nada de estas cosas, gastropexia, ¿sí? En animales con dilatación vulvogástrica, la sonda mente muchas veces pasa, ¿sí? Eso es por ahí un recordatorio que dejo. La cirugía exploratoria está indicada para todas las posibles lesiones y corregirlas en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que son pacientes hemodinámicamente inestables, ¿sí? Sería una cirugía control de daño, ¿sí? Ahí podemos, de la parotomía exploratoria, es evaluar in situ todo y corregir lo que necesitemos o quedarnos tranquilos de que está bien lo que tenemos y lo que sospechamos, ¿sí? Que el estómago está bien, que no está necrótico, que no necesitamos nada. Y me quedan 2 diapositivas y termino. Los cuidados postquirúrgicos es la parte tan importante como el ingreso del paciente, ¿sí? La hospitalización por lo menos son de 2 a 3 días, ¿sí? Lo ideal es monitoreo 24 horas, sobre todo las primeras 24 o 48 horas son críticas, ¿sí? El manejo, los antibióticos, los procinéticos, los protectores de la mucosa son algo que se tiene que colocar. Control de la diuresis, ¿sí? Para ver si el animal está orinando o no está orinando. A veces son pacientes que los tenemos con un goteo analgésico
el canil no se mueven, entonces por ahí no sabemos si orinaron o no orinaron, entonces no sabemos si está con una insuficiencia renal, entonces, o tenemos una diuresis baja, ¿sí? Control hemodinámico, eso constante, mucosas, pulsos, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, patrón sanguíneo. Y dentro de esto voy a hacer una aclaración que es algo que normalmente lo hemos visto nosotros en pacientes que hemos hecho cirugía, que tuvimos que hacer, sacar parte gástrico. Y bueno, no solamente es por eso, sino por todo el cuadro en general, es que normalmente a las 24 o 48 horas tenemos hipoalbuminemia y anemia, ¿sí? Y en el análisis química muchas veces elevación de las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas por todo el cuadro de Shock no es tanto el problema, sino el problema que tenemos ahí, que nosotros podemos tomar medidas, es la hipoalbuminemia y la anemia, que lo podemos tomar medidas con simples cosas que es la transfusión de plasma o transfusión de sangre concentrado, que es, bueno, lo que nombraba la vez pasada Juan, donde los pedimos nosotros normalmente en un centro de un banco y ya no los ofrecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos un paciente que fue a cirugía o un paciente que se está recuperando y tiene una hipoalbuminemia, no va a mejorar si nosotros no le ponemos la pegatina, que es la albúmina, o la que nos traslada todo, se encarga de la cicatrización y también del transporte de todas las drogas que colocamos y sobre todo de mantener la presión oncótica, ¿sí? Soporte nutricional, es importante que todo paciente que vaya a cirugía coma, ¿sí? Lo ideal es que empecemos con agua las primeras 12 horas y pequeñas cantidades, que lo ideal es hacer una dieta gastrointestinal, pollo y zanahoria, sobre todo para ver si hubo una disidencia, y la vemos después en el pañal, dijo. Eh, y bueno, terminando, el pronóstico es una patología reservado a grave. La mortalidad global de la dilatación bulbogástrica es de un 36% en pacientes donde se realiza una la extirpación de una porción de estómago, ¿sí? Y si nosotros a eso le sumamos una esplenectomía, es decir, sacarle el vaso, es un poco mayor, llegando a un 55%, ¿sí? En otras bibliografías también encontré que la tasa de mortalidad es de 73 al 90%. Antes era obviamente mayor, por ahí yo me quedaría con la primera, que era del 33%, que de por ahí se ve, ¿sí? Y generalmente toda esta tasa de mortalidad está asociada a la persistencia de los signos clínicos, es decir, el tiempo. ¿Sí? Y en un consenso de las complicaciones más severas de la gástrica son, en total de la patología, es la hipoperfusión, las arritmias cardíacas, los daños por isquemia y reperfusión, la sepsis y las fallas orgánicas múltiples, que son los que nos llevan a complicar y a terminar de matarnos estos pacientes, es decir, de tener complicaciones severas. Y bueno, data no menor, que tendríamos que tener una filmina, que lo más importante es el trabajo en equipo, porque de nada sirve que el emergentólogo estabilice un paciente y después nos compliquemos con la cirugía, no hagamos la cirugía, y después que el que lo sigue al paciente no lo sigue, no lo sigue, entonces es un trabajo todo en equipo, y no es que uno se va a llevar o más, cada eslabón dentro de esta patología es importantísima, ¿sí? Creo que desde el administrativo que te avisa que va a llegar y te acomoda las cosas, ¿sí? Es sumamente trabajo en equipo esto, no es nada individual acá, así que eso es la clave. Y bueno, medio rápido me parece que fui, pero bueno. Así que si hay alguna pregunta, me quieren preguntar algo, me preguntan. Voy a tratar de que se me vea ahora. Bueno, Agus, muchas gracias por la clase, muy bueno. Bueno, Pía Baez hizo una pregunta. Dice, ¿cómo es la técnica para colocar el sondaje si uno está solo? Sospecho que el sondaje, la técnica de el sondear. tubo, sí. Y es complicado, se puede hacer. Normalmente lo que haces es intubar el paciente, obviamente anestesiamos al paciente y lo intubás vos sola, abriendo la boca. Podés ayudarte si querés de un abre-boca, que vienen unos dispositivos que se enganchan entre los dientes, que se usan mucho para la limpieza dental, entonces te abre la boca, entonces vos podés ayudar a tirarte la lengua, lo intubás y después mediante eso lo mantenés apretado y ayudás a pasar la sonda. Generalmente la sonda puedes pasar hasta con la boca cerrada, pero tenés que estirar bien la lengua y, como dijo Gonza, irte al lado izquierdo, que es por donde pasa el esófago, ¿sí? Y si no, también podés ayudarte, otra de las técnicas, poniendo las vendas Cobham, que te deje abierta la boca para que vos puedas pasar la sonda por ahí también. Pero bueno,
es de difícil. Solo lo hemos hecho, yo nunca creo que lo he hecho solo. Los chicos, algunos chicos lo han hecho en la clínica, lo han hecho y han podido. Yo Yo lo no, hice con Isla, Lo hice, lo la que hice solo y mostraste. fue la foto de la perra muerta con el Cuando pasto en Juan le el hizo solo y estómago. se murió la perra. Pero bueno, no, Juan no se le murió la perra, se rompió el estómago cuando, por el del tiempo que tenía, se rompió solo. Generalmente, lo hemos probado en cirugía, los estómagos están súpermente engrosados, una pinza y no se te rompen. Así todo esté engrosado es raro, se rompe por el tiempo, por la necrosis después, digamos. Es raro que vos por la propia sonda lo rompas, la verdad. Lo hemos visto nosotros, ya lo hemos probado la otra vez en cirugía. Bueno, Sí, Débora pregunta para el caso de la sonda, si está enfrente al perro, iría al fondo a la derecha. Sí, Débora, el esófago, si vos estás mirando la boca del perro, es el fondo a la derecha. así que bueno. Vamos, si quieren terminamos, si no, después me preguntan, mandan al grupo y si quieren todo de la sonda, cuáles son las sondas que usamos, las mandamos mañana una foto. Dice Melissa, pregunta cuando ingresa. Ay, se me fue. Sí, Ahí lo perdí. Dice, ¿querés que lo lea? Dale, sí, no sé qué le dice el chat. Dice, cuando ingresan para sedar y proceder a intubar, ¿qué anestesia usás normalmente en este caso? bueno, yo generalmente tengo alguna que me anestesia, pero no, normalmente usamos midazolam, fentanilo, ketamina y propofol. Y a veces no tanto, pero esas son las drogas que usamos. Porque por ahí seguimos con un goteo de FLK que tiene fentanilo, biocaína, keta, entonces ya lo seguimos con eso. Pero muchas veces esos pacientes con muy se anestesian, la verdad. Sí, por ahí para intubarlo es fácil, pero el tema es después para pasar la sonda del tubo la sonda al tubo, ahí por ahí un poquito más complicado, tenés que sedarlo más, te tienden a comer, pero a masticar. Pero normalmente con poca anestesia se anestesia, y normalmente el que usamos de mantenimiento de Propofol, pero por ahí Juan puede decirlo más, o Gonza, que está más de la anestesia cuando Sí, hacemos. por ahí, el orden por ahí para sedar el paciente sería una vez que tenemos la vía, que empezamos a comprimir el estómago con el catéter, pasamos un poco de fluido, una vez que está un poquito compensado, siempre primero el fentanilo antes de la benzodiazepina, porque si empezamos con la benzodiazepina puede hacer un efecto que el animal se excita y después un quilombo bajarlo. Siempre fentanilo, midazolam, y una vez que se relaje, ahí podemos inducir ya con propofol y ketamina. A dosis de Exactamente. efecto, pero como decía el colega, están bastante inestables, entonces a veces necesitas un cuarto de la dosis. O sea, siempre ir de a poquito hasta llegar al efecto. Exacto, si no también, por Gonza, ejemplo, un paciente que sabes que puede ir a cirugía luego de la compensación a las pocas horas o entrar a quirófano, tratar de evitar el butorfanol, dependiendo de lo que use tu anestesista, por ejemplo, porque si no te comes una tremenda puteada cuando llegan y vos le dijiste no, usé butorfanol, así que ahí estás un poco complicado. Pero sí, las drogas que nombró Juan son las que más utilizamos. Depende también del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, como me ha llegado a mí en algún momento los grandaneses que con un cuarto de la, creo que estábamos con Aixa, con la doctora Aixa que está por ahí, eh, nos llegó un gran danés que con un cuarto de la dosis cayó planchado en el piso, no lo podíamos levantar porque tenía 70 kilos. También tiene que ver eso, pero sí, prácticamente son esas las drogas que uno usa normalmente y andan muy bien para después poder entubar tranquilo, relajar al paciente y te permiten después hacer un goteo analgésico en el caso que se requiere. y en el caso de la lidocaína, hay diferentes goteos. Hay un goteo que es con fentanilo, lidocaína, ketamina, que se arma en el sachet de suero, que después lo podemos compartir en los mililitros que se pone. Y en caso de usar ese goteo durante el lavaje del estómago, ese goteo ya aporta la lidocaína. No hace falta agregar la parte. Ya aporta esa protección contra las arritmias. Bueno, Excelente la clase. Muchas gracias. Bueno, Agu, no sé si hay alguna otra pregunta. perfecto. Sistema de colocación de la sonda. Siempre la sonda ponerle algún lubricante, sí, cuando vayan a querer pasar la sonda, siempre. Nosotros usamos gel de ecografía, puedes usar un poco de vaselina. El gran problema de la vaselina es que es difícil de sacártela cuando vos querés hacer las maniobras.
por eso usamos el gel de eco. Y hay que ir con torsiones leves a medida que vas pasando la sonda, ¿sí? Bien despacito la vas rotando de a poco porque muchas veces podés vos lesionar el esófago y el cardias. Así que siempre con algún tipo de lubricante. No sé si dijiste algo lo de al colocarle la intubación, insuflar el balón. Ah, también, sí. Es importante para. Alto no menor. Y sacarlo, Para que no se te venga nada. sí, sacarlo levemente insuflado, no mucho, sino que bajarle un poco la insuflación al balón y retirarlo así, por lo que puede llegar a quedar de restos y no hacer una falsa vía o una neumonía por el alimento que haya pasado. Eh, Bueno, listo, entonces. Después paso la diapositiva porque no quiero que vean mi cara ahí cada vez que quieran copiar algo. está la U en la diapo. Oh, boludo. No sabía eso, bueno, me avisaron a tiempo. Bueno, ¿alguna otra Y bueno, pregunta? Aprovechen ahora que estamos acá. ¿O tienen algún caso, algo para comentar, alguna experiencia? Lina, tintas. Bueno, parece que no. Listo. Nos Listo, vemos entonces vamos entonces. cerrando. Bueno, Agu, Que viene. muchísimas Dale, gracias. chao, nos vemos. Pía, la única que atendí se me murió. Sí, Pía, se muere muchísimo de esto. No es fácil. Bueno, Es vamos una de las, entonces. es una de las emergencias más complicadas que te pueden llegar en la clínica, más si uno está solo, incluso es bastante compleja y es muy normal que tenga un desenlace del tipo fatal. Así que de eso es algo muy, muy común que pase. Bueno, entonces, Bueno, Así que gente, bueno, nos vamos vemos. cerrando. Muchísimas gracias a todos. Chao. chao, hasta luego. No sé, no sé cómo. Y lo echamos a todos.